Hola a todos. Hola, gracias por venir. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, la verdad es que estoy, contentísima de ver tantas caras que hemos estado viendo, caras que vienen desde lejos. Agradecer a todos vuestra asistencia, los que vienen más lejos, los que vienen más cerca. Cuando empezamos a proponer estas conferencias, la idea era intentar tener por lo menos a 3 arquitectos que contáramos entre nosotros, porque porque es muy difícil, todos tenemos muchas cosas, estamos en nuestros estudios y acudir al colegio al final es un esfuerzo. Entonces, otra vez agradeceros esto. Y no esperaba no sabía el relevo a dónde iba a llegar, ¿no? O sea, el relevo al final funcionaba, yo di un nombre y ese nombre pensó en otro y entonces ese primero presentaba al siguiente, el siguiente presenta al siguiente. Entonces conseguía que al menos 3 y todos sus amigos estuvieran aquí. Pero hoy, pero hoy están los que han estado, los amigos de los que han estado, los amigos de los nuevos. Entonces, ahora la presentación no me corresponde a mí, aunque me encantaría. Le corresponde al relevo al que ha elegido a Javier García Solera, que es Alejandro, que lo tenemos online. Para el año que viene, si tengo aquí el tesorero, voy a pedir más presupuesto para poder pagar los desplazamientos si los arquitectos están lejos. Así que contad con ello, porque está siendo un éxito y está siendo un éxito porque creo que la presencialidad da algo más que verlo online. O sea, porque luego vamos a tener una conversación y luego, luego lo veréis. Entonces, doy paso, que no se me olvide, muy importante. Agradecer a los patrocinadores, a Gibeller y a Finstral, que nos trae luego algo para picar donde podemos seguir conversando. Y también, ya que estoy y tengo el micro, vamos a dar publicidad a mañana. Yo vengo de Novelda, que hemos estado esta mañana en unas jornadas que ha montado la vocalía de Elda y Novelda sobre el mármol. Y mañana continúa y vamos a ver una cantera y se ha preparado una comida, o sea que si todavía no os habéis apuntado, apuntaros, que están muy chulas. Pues nada más, creo que he dicho todo. Paso el audio a Alejandro. Gracias. Hola, buenas a todos. ¿Se me escucha, Quique? Se escucha, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sonia, Quique. La verdad es que fue un gusto estar el mes pasado allí, pero más gusto es poder presentar al relevo de hoy. En su momento me escribía Quique y me decía que teníamos un relevo de hierro y la polisemia me confundió, ya se lo conté luego. Y pensaba que se refería a Javier García Solera con uno de hierro. No, efectivamente hay un elemento metálico que hace las veces de relevo, pero para mí, pues Javier es un relevo efectivamente de hierro. Es muy fácil presentarlo, muy obvio. Creo que tengo poco que hacer, más que darle paso. Si tuviera que explicar brevemente por qué lo he elegido, me parece que porque para mí es un referente a la hora de hacer oficio, de hacer buen oficio de arquitecto, de hacer bien en lo que es nuestra provincia. Y, y bueno, si algo en concreto se puede hablar de él es que creo que su obra tiene esa discreción y esa buena ejecución que no hace falta o no exige de una lectura completa de su obra. Sin embargo, aprovechando esta oportunidad, creo que sí que nos beneficiaremos todos de que nos ordene su tren de pensamiento y nos deje ver un poquito cómo hace su oficio, cómo lo ejerce también. Entonces, Javier, no me voy a extender más. Creo que te has ganado de sobra el no tener el dejarte a ti hablar y no tener que presentar mucho más. Así que nada, me quedo a distancia, me pierdo las conversaciones de la sobremesa, que son las mejores, pero bueno, disfrutaré de tu conferencia. Buenas tardes, lo dicho a todos. Gracias por estar aquí, por venir, por ser tantos. Y
antes que nada, gracias también al colegio por organizar estas cosas, a los patrocinadores por hacerlas también posible, a Gonzalo, que está por ahí, lo conozco de toda la vida, muchos años, de Gibeller, y a los otros también, que aunque no los conozco personalmente, se lo agradezco igual. También quiero darle las gracias a Salvador, claro, pero Salvador, Salvador lo conocía poco y desde hace un mes exactamente que estuvimos aquí lo conozco mucho, porque en realidad estuvimos poco rato, aunque no solamente estuvimos en la charla, también estuvimos luego tomando algo y charlando y pudimos cambiar más impresiones, pero creo que en un arquitecto, siempre me ha gustado decirlo a mí y siempre me ha gustado defenderlo e intentar transmitirlo, en un arquitecto las palabras sobran. Ahí quedan las obras, ¿no? Las obras son las que tienen que explicar cualquier cosa. Por eso me compromete un poco, en realidad, el saber que tengo que defraudar a Alejandro, porque él me dice, no, ahora nos pondrá Javier en orden todo su pensamiento de por qué hace las obras de un modo u otro, como si en mi caso al menos hubiera algo de eso, ¿no? No hay una teoría, no hay una, no sé, no hay un fondo editorial que sustente un fondo de pensamiento que sustente de una forma, como una línea teórica, la construcción de lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahí sí, es verdad, en eso sí, Alejandro creo que acierta, o sea, bueno, da muestras de que me conoce, un interés grande por las cosas construidas, ¿no? Un interés grande por las cosas hechas, por hacer cosas, que para nosotros es en realidad el sustento de la arquitectura más grande, ¿no? La arquitectura para nosotros es básicamente cosas hechas, cosas construidas. Si no, no es, porque en realidad es que no existe, y además es que la arquitectura se hace al construirse, por tanto, no puede llegar a serlo si todavía no ha sido hecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que él acierta cuando dice eso, no tanto cuando me pide que ponga las cosas en orden o cuando espera que vaya a ser así, pero sí, en cualquier caso, tengo que darle un agradecimiento muy fuerte, porque siendo él, creo que el más joven de todos los que ha pasado por este circuito de relevistas, pues ha acabado siendo él el que designe al más mayor de los que de momento va a pasar por aquí, que soy yo. Entonces creo que eso, bueno, pues también tira un arco, ¿no? Tira un arco que es interesante que se produzca, ¿no? Y es muy de agradecer también que se produzca. Y quiere decir, creo también que entre generaciones, porque aunque estemos ya muy alejadas en los años, nos interesamos muchas veces por las mismas cosas y cuando estamos interesados de verdad por las cosas que hacemos, se establecen esos vínculos, ¿no? Que aparecen enseguida, que podemos ser, como yo decía antes, espectadores de lo que hace el otro. Entender o escuchar cómo se explica la obra que hace cada cual, ¿no? Bueno, esta charla que doy hoy tiene que ver con diferentes cosas, diferentes formas de las que nosotros hemos acometido siempre el trabajo y en la que hemos intentado explicárnoslo al menos, ¿no? O darnos sustento para acometerlo. A principio de verano, quizás sería junio, murió Miguel Milá, ¿no? Miguel Milá es el gran diseñador español. Hay grandes diseños españoles industriales, pero Miguel Milá es la continuidad en la excelencia, en el acierto, en la insistencia. Y él nos deja muchas lecciones, yo creo. A los que hemos leído su trabajo, yo os lo recomiendo, el libro este que se llama Lo Esencial, que es suyo, es un libro muy interesante de leer. Nos gusta ver cómo una persona con las palabras más sencillas es capaz de trabajar sobre los objetos más sencillos, sobre los más cotidianos, sobre lo que más cerca tenemos y acertar siempre de esa forma tan grande que lo hace, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Se debe, entre otras cosas, como decía yo antes, a eso, a la insistencia, al no tener miedo a repetirse, a estar convencido de que solo insistiendo puede aparecer un error en copia, puede aparecer una novedad. No podemos inventar. Los que hacemos cosas, ellos hacen cosas, nosotros hacemos cosas más grandes que a su vez suelen contener las cosas que hacen ellos. Todas esas cosas que nos rodean y nos dan soporte a la vida, nos dan compañía, no surgen de una invención, sino que en realidad surgen de una tradición, de estirar una tradición, de producir un estiramiento, una repetición, una insistencia, que es la que finalmente las permite ser y también avanzar, ¿no? Como es la lámpara TMM, ¿no? Que lleva 40 años en nuestra casa, y 60 desde que 66 exactamente, la misma edad que yo, tiene esa lámpara, que se diseñó.
o la lámpara de al lado de Arne Jacobsen, ¿no? Objetos pensados para estar con nosotros mucho tiempo. Decía Milá una cosa muy interesante. Decía, hay que tener en cuenta cuando se diseña una lámpara que una lámpara está mucho más tiempo apagada que encendida. Y eso es muy importante tenerlo en la cabeza cuando se diseña, decía él. La otra es la lámpara AJ de Arne Jacobsen, ¿no? Una lámpara tan bien resuelta que se produce desde hace 50 años y uno piensa muchas veces qué necesidad hay de seguir fabricando lámparas, cuando se ha llegado, lámparas colgantes en este caso, ¿no? Cuando se ha llegado a concebir una lámpara de tal calidad que lleva también 65, 67, 68 años en producción. Una lámpara que es un casquete esférico, que tiene una pintura mate, que tiene unas lámparas, unas lámparas dentro, no es una luminaria, en realidad le llamaríamos técnicamente, y que tiene esos pequeños aros de perfilería que dejan que salga algo de luz hacia arriba y que no nos produzca ese efecto molesto de la luz muy concentrada sobre el tablero, sobre la mesa, mientras el resto de la sala está en oscuridad. Es decir, deja que la casa entera, deja que la estancia entera sea habitable, sea vivible, sea disfrutable, no nos meta presión, no es la lámpara del policía que te está interrogando, ¿no? Sino que es la lámpara que es parte de su luz la deja salir hacia arriba. Y además que tiene esos flejes que no son agujeros, ni son anillos, quiero decir anillos perforados, son flejes verticales de forma que tú de pie nunca vas a tener el reflejo de la luz en esa zona. Objetos, por tanto, tan bien pensados que pueden ser trasladados en el tiempo como son y que sin embargo emiten en algunos casos, como en el caso de la derecha, en la lámpara TMM, una insistencia sobre ellos que permita todavía adaptarlos siendo los mismos a otras situaciones. Eliminarles peso, trasladarlos a un ambiente a lo mejor más cálido, más delicado, puesto que esta lámpara es más delicada. Y más delicada porque es de madera, porque es más ligera, porque si la golpeas puede volcar con más facilidad, pero que sube y baja ya con mucha más facilidad que la otra, que necesitaba un herraje, que era metálica, que pesa más para moverla, que necesitas articular un herraje para subirla. Esta simplemente dándole con la mano y acompañando una pequeña disco de goma, una anillita de goma que lleva, un torito de goma que lleva en la madera superior, puedes subirla para arriba, subirla para abajo. Es curioso porque todas estas cosas de la industria, de la producción de la industria, nos enseña mucho y nos ayuda mucho a comprender y a trabajar, por lo menos a nosotros, a los que lo hacemos así. Hay una cosa interesante que decía Milá, ¿no? Milá decía, el palo de la lámpara TMM y de la lámpara TMC, ahí incluso se sale de la foto, es un poquito más alto que eso, ¿no? Dice, es muy importante que sea alto, aunque la lámpara nunca la vamos a llevar ahí, pero es muy importante que sea así de alto. Y me decía, eso era lo más difícil de explicar a los clientes, que aunque no necesitara la lámpara deslizarse hasta allá arriba, era muy importante que el palo tuviera esa altura. ¿Qué está hablando él? Está hablando él de tantas cosas con las que nosotros también trabajamos tantas veces, que nos cuesta tanto explicar, que nos cuesta tanto poner en orden, que nos cuesta tanto darles un sustento teórico, pero que tenemos esa convicción porque trabajamos sobre las cosas y porque además yo creo que como arquitectos no debemos olvidarnos de que hay temas como posición, como relación, como proporción, que son temas eternos con los que nosotros trabajamos, lo mismo cuando hacemos una planta o planteamos una ciudad o planteamos un elemento. Y ahí están esas cuestiones que solamente podemos trabajar con el dibujo, que solamente podemos trabajar con la visión, con la herencia de lo sabido y que nos cuesta tanto explicar, como decía él bien, a sus productores de lámpara o a sus clientes, ¿no? Ese palo que tiene que ser alto, aunque no vaya a subir la lámpara hasta allí nunca, ¿no? Este libro de Peter Zumthor es un libro muy interesante, aunque mucho más que él es, yo recomendaría el que se llama, ¿cómo se llama? El otro, el de Gustavo Gili, que se llama algo de pensar, no me acuerdo. ¿Cómo es? Pensar la arquitectura, sí. Tapa negra tiene el mío, que es el primero. Pensar la arquitectura es un libro más interesante que este, pero en cualquier caso los dos lo son. Pero yo este libro lo pongo siempre porque a mí lo que me encanta es la foto. Esa foto es fantástica, es una foto que recoge muy bien un ambiente en el que cualquiera de nosotros nos gustaría ahora al salir podernos ir con toda seguridad un rato a charlar, a conversar, etcétera, ¿no? Ahí están ocurriendo por lo menos 3 de las cosas que más me gustan a mí para mi vida habitual, ¿no? La conversación, la lectura y fumar.
3 cosas, algunas de ellas ya imposibles ¿Cuáles son las que son imposibles? Prácticamente ya las 3. No nos dejan fumar en los bares, pero es que prácticamente no podemos conversar con la música al volumen que se pone y donde prácticamente leer por esas mismas condiciones también resulta ya difícil, ¿no? Me gusta mucho esta foto, mucho, porque desde el primer día que la vi recoge un algo que no sé qué es, que no le podré explicar a Alejandro qué es, pero que a mí me parece que está cargado de arquitectura. Él le llama atmósferas. Atmósferas es una palabra difícil para mí, difícil de manejar, ¿no? Porque hay palabras que uno no se siente cómodo con ellas, como arquitecto. En mi caso sería esa palabra, aunque me atrevería más con ella. Por supuesto sería la palabra belleza, por supuesto sería la palabra arte, de las que no quiero ni acercarme a ellas cuando hablo de la arquitectura. Hay otras también, ¿no? Atmósferas es una de ellas, pero es verdad que lo que nos gusta llamarle ambientes, ¿no? Ambientes, pues pueden tener en algún momento esa cosa que él denomina atmósferas y que explica bien y que tiene que ver con más cosas que solamente el orden, la disposición de las cosas. Hay algo más. Quizá en la foto anterior el humo ya contribuía mucho. Lola le gusta siempre en casa cuando vemos películas, es decir, las películas de cine negro, las películas americanas clásicas, cuando salen las escenas de ciudad, siempre mojan el suelo. Siempre está el suelo mojado, ¿no? La ciudad se hace más intensa con los reflejos sobre el suelo, etc. Lo mismo pasaba antes con el humo. Ir a un jazz bar sin humo se hace como raro, ¿no? Por lo menos a los que tenemos cierta edad. Bueno, este es el ambiente, la atmósfera que tuvo el despacho donde yo empecé a pensar en ser arquitecto, que es el despacho que tenía mi padre cuando yo era un niñito. Es cierto que tiene algo que a mí me gusta y que me parece que hay que intentar mantener y preservar siempre en la arquitectura, que es una cierta condición doméstica, una cierta amabilidad de estar que lo aproxima más a lo doméstico que lo oficinesco, por decirlo así, valga el palabra, ¿no? Nosotros quisimos tener también un buen estudio. Mis compañeros, algunos están por ahí, Lola, Pilar, he visto, seguro que Ernesto también puede que esté. Quisimos también tener un buen estudio, buscamos para ello una buena casa, esa, y demolimos un piso, ese, y hicimos con él lo que, a ver si sé cómo se señalaba. ¿Es el de arriba? ¿El rojo? Vale. Ahí, perdón. Bueno, se me han pasado todas. Tiramos todos los tabiques, pero mantuvimos, sin embargo, parte de ellos, parte de los tabiques originales o en la posición de los originales hasta llegar casi al techo. Quitamos, sin embargo, toda la parte del pasillo, hicimos un mueble que no llegara hasta esa altura y quiero decir, hasta la altura total, con lo cual el espacio se convertía en un espacio grande donde podíamos tener unas ciertas distribuciones que nos permitían trabajar con un cierto grado de independencia, pero donde la voz podía pasar muy amortiguada y podíamos movernos siempre sin abrir puertas, sin cerrar puertas. Es decir, conseguimos de un piso que era estrecho, el pasillo y largo, lleno de habitaciones, una estancia que tuviera esa cualidad que buscábamos, que podría ser algo así, ¿no? En aquel despacho teníamos 9 balcones, al fondo se veían los plátanos del Paseo Gadea, en otoño con las hojas tiradas, en primavera con las hojas verdes. Las hojas de otoño caían en nuestros balcones, por la derecha entraba la luz de la mañana muy intensa porque el sol era bajo, por la tarde pasaba lo mismo por la parte de atrás. Este era el mueble que no llegaba hasta arriba, nuestro pasillo, biblioteca, los techos siempre blancos, la altura grande que permitía que se difundiera la luz y que tuviéramos allí un espacio digamos, de cierto carácter semejante al que hablábamos antes, en cuanto a un ambiente gratamente familiar, gratamente doméstico, diríamos, gratamente doméstico sería más correcto, ¿no? Un lugar donde estar, para trabajar, para conversar, que no fuera necesariamente o que no se pareciera a una oficina. Quienes han sido mis alumnos, aquí hay algunos, recordarán haberme oído decir alguna vez aquello de Sabina, de que una casa sin ti es una oficina, decía Sabina. Yo me gustaba decirles, y una casa con rejillas es también una oficina, como sin ti. Es decir, un lugar donde no haya rejillas por los techos, donde no haya elementos técnicos a la vista, donde todo sea un confort de un blanco continuo y un espacio alto. Bueno, tuvimos mala suerte y a los 3 años de estar allí, el despacho, por unas obras que había en planta baja que sufrieron un accidente, se convirtió en esto y tuvimos que irnos de allí.
Y de allí nos fuimos a un despacho mucho más convencional. Ya no tenía nada de todo lo que nos gustaba a nosotros, ya no tenía nada de todo lo que nosotros entendemos que hace rica una arquitectura, persiguiendo, como decíamos, esas cuestiones, ¿no? Ya no teníamos los techos esos altos y limpios, teníamos todo lo que nosotros evitamos en las obras, digamos. Luminarias por todos los lados, luminarias de emergencia por aquí y por allá para que cumpla la actividad, el código técnico y no sé qué, rejillas de aire acondicionado por aquí y por allá, rodapiés para afuera, puertas de maderas molduradas y os aseguro los portarrollos y los toalleros más cursis que yo he visto nunca. Pero ahí estamos hace 17 años sin problemas. El estudio funcionó bien y fue capaz de acogernos bien porque trabajamos, porque lo planteamos bien, yo creo. ¿Y qué significa plantear bien? No sé lo que dirá la RAE que significa plantear, pero para mí, como arquitecto que soy, plantear es hacer una buena planta. Es decir, tirar una buena planta que es la que va a permitir unas relaciones. Nosotros somos de mucha confianza en las plantas. No sé si está Alfredo por ahí, pero él lo sabe, porque hemos trabajado mucho sobre eso. Entonces, en este despacho trabajamos con una nueva planta, hicimos una gran mesa larga de 15 metros que nos podía recoger toda la pared, un cuerpo en medio parecido a aquel otro que nos permitía dos circulaciones diferentes con los aseos ahí detrás. Bueno, a la entrada un gran vestíbulo, siempre importante, en el otro también lo teníamos, etc. Era un estudio grande y pudimos organizarlo así. Nos llevamos allí lo que pudimos, ¿no? Nuestro mueble ya no era aquel. Nuestro mueble que repartía el pasillo ya no era ese mueble que habéis visto de madera, de carpintero, que dibujamos, que nos construyeron nuestros queridos Blasco, que también lo hacían todo. Fuerte, duro, lleno de cajones por todos lados, de materiales contrachapados de mucha calidad, con ingletes por todos lados, etc. No, era una estantería ferretera de las que compramos todos en cualquier ferretería, ¿no? Pero sí pudimos salvar uno de nuestros muebles más preciados, que son los USM. Pero al final, este USM, que todos conocéis cuáles son sus cualidades, un mueble que es montable y desmontable, que se puede recombinar, etcétera, y por tanto podemos llevarlo a un lado y llevarlo a otro. Pero finalmente, al final, lo que teníamos era lo mismo. Y teníamos también una lección, otra vez venida, del mundo de la fabricación industrial. Y es que podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo cuando tenemos presupuestos diferentes. No podemos hacer lo mismo, pero sí lo podemos pensar igual. Lo podemos pensar igual. Por eso la arquitectura tiene esa cosa magnífica, ¿no? Que puede ser una arquitectura extremadamente sencilla, barata, pobre incluso, y tener una calidad extrema, mucho más o tanta como puede tener una casa exquisita, bien terminada, refinada, con unos detalles perfectos, unos materiales muy buenos, ¿no? También puede pasar lo contrario, ¿no? Incluso, que precisamente esa escasez necesaria, esa austeridad a la que muchas veces nos obliga, los presupuestos cortos, los tiempos ajustados, etcétera, vaya a favor de una arquitectura que de otro modo hubiera sido más ostentosa o más engañosa o más poco, digamos, poco, ¿cuál sería la palabra? Poco consistente, ¿no? Nos recordaba siempre René Char y nos gusta tenerlo pegado en la pared ficticia de nuestra memoria como recordatorio, que lo esencial está ininterrumpidamente amenazado por lo irrelevante, ¿no? Entonces, cuando tenemos disponibilidad de resolver a placer, es más fácil que nosotros vayamos en una dirección en la que nos dejemos llevar por virtuosismos, por apetencias, por oportunidades y erremos, ¿no? Bueno, esos dos muebles nos enseñan eso, que se puede trabajar, claro, no es lo mismo las opciones de versatilidad que tiene un mueble que el otro, pero sí es lo mismo en cuanto uno y el otro son reconvertibles, en cuanto uno y el otro valen para lo mismo, para almacenar. Uno puede incorporar sus propias puertas y el otro necesitará meter unos cajones dentro con puertas de madera tropical o de madera de aglomerado, pero podrá adaptarse perfectamente cada uno a los gustos, a los modos y costumbres de cada cual, ¿no? Otra cosa que también salvamos de allí fue aquel póster de allí, ¿no? Aquel póster, por eso decía que si no sé si está Alfredo, pero que aquel póster hemos pasado, por suerte lo salvamos porque para mí es importante, ¿no? Y yo sé que para Alfredo también. Alfredo y yo, cuando compartimos 10 años el estudio, hemos podido pasar miles de horas delante de ese póster, de ese cartel, que es la obra completa de Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier siempre había hecho antes que tú lo que tú tenías que hacer.
Claro, no era la misma obra que ibas a hacer tú, estaba en Suiza, era no sé qué, daba igual, pero ya lo había hecho. Y nosotros lo sabíamos, cuando nos enganchábamos, cuando nos atorábamos, cuando no había forma de salir de una discusión sobre si era mejor colocar una escalera de un modo o de otro, abrir los huecos de una forma u otra, relacionar los pasillos con las habitaciones de una forma u otra, al final decíamos, vamos a ver cómo lo hace el Corbu, el maestro, decíamos, y nos íbamos a nuestro cartel y siempre encontrábamos un lugar. Lo que no sabe Alfredo, porque no se lo he llegado a contar, yo creo, es que años después, hará 4 o 5 años, no ahora más quizá, leí una entrevista antigua a Alison Smithson, lógicamente antigua porque ya murió hace muchos años, Alison Smithson, que decía exactamente la misma cosa. Decía que cuando su marido, Peter Smithson, y ella se atoraban con un proyecto, iban a la obra completa de Le Corbusier y buscaban. Y decía ella, y Le Corbusier siempre lo había hecho, lo que nosotros necesitábamos resolver. Bueno, ¿qué decía Le Corbusier? Pues, entre otras cosas, Le Corbusier decía que la planta es el campo de batalla de la arquitectura, que la planta es el campo de batalla de la arquitectura, que lo demás es todo negociable, decía él. Y nosotros confiamos en eso, lo creemos, ¿no? Por eso esa planta nos pudo organizar un buen despacho doméstico, habitable, funcional, aquí, por eso también en el otro lugar, sin olvidarse de la casa antigua. Perdón. Bueno. Supernormal es una exposición que hizo Jasper Morrison, el que es, a mi juicio, el diseñador industrial más importante que hay hoy en día, con Naoto Fukasawa, que Naoto Fukasawa es otro diseñador industrial muy relevante, que fue el primero, el que empezó a hacer todos los diseños de Muji al principio. Ambos se juntaron, hicieron esta exposición, la izquierda es una foto de ella, que reunía 200 objetos de todo tipo y de todo tamaño, que eran objetos que para ellos alcanzaban esa condición que ellos le llamaban de supernormal. Objetos con los que estábamos acostumbrados a compartir, a vivir, que se podían incorporar a nuestra vida y durar para siempre, que tenían esa condición necesaria de familiaridad, que yo decía antes, que es la que les hacía poder pasar por generaciones siendo siempre muy apreciados, muy queridos y muy utilizados. Y, entre otras cosas, porque dentro de esa normalidad y de esa familiaridad estaba el no requerir nunca la presencia. Perdón, no requerir nunca la atención, la mirada del otro, no concitar la admiración, sino que eran objetos que tenían una perfecta normalidad con la que estaban desarrollados y que por eso podían ser así. Algo así sería la arquitectura que a nosotros nos gustaría hacer. Algo así sería la arquitectura a la que nos hemos referido antes. Decía Milá, que lo hemos visto antes, que para él hacer diseño industrial era simplemente aprender a ordenar cosas para la conformación de una cosa final, aprender a ordenar cosas. Pero curiosamente un arquitecto como Peter Zumthor, que hemos visto la portada de su libro tan bonita, decía, no en ese libro, sino en el otro precisamente, dice, la arquitectura es, en gran medida, entender y ordenar. Entender de qué se trata y ordenar, en gran medida, dice él. Fijaos un arquitecto como Peter Zumthor, ¿no? Que pone una portada como esa. Pero curiosamente Le Corbusier, del que acabamos de hablar, en las conversaciones con los estudiantes que él tiene, en el libro de conversaciones con los estudiantes, les advierte a los estudiantes, tened siempre en cuenta cuando estudiéis y cuando aprendáis que a vosotros os van a llamar sobre todo para organizar cosas, para poner cosas en orden. Eso se lo dice Le Corbusier a los alumnos, a los estudiantes. Por tanto, tres arquitectos tan diferentes, el inventor de arquitecturas, el revolucionario como Le Corbusier, el arquitecto más, vamos a permitirnos llamarle así, más místico, más poético, si queréis, Peter Zumthor, y un hombre como Milá, de una modestia ejemplar, que trabaja pequeñas cosas y que las hace así, participan y coinciden en esta cuestión del ordenar. El revolucionario Le Corbusier, y como le gustaba a Milá llamarse, él decía que prefería quitarle la R y le gustaba más llamarse evolucionario. Es decir, coger las cosas y trabajarlas y seguirles la pista hasta que puedan ser. Por tanto, en la mayoría de los objetos industriales que admiramos, que nos parecen impecables, que nos parece que son súper normales, que están perfectamente pensados, que pueden convivir con nosotros siempre, la prueba de los cientos de años que llevan algunas y las muchas docenas de años que llevan otros haciéndose,
están objetos como estos, algunos al azar, ¿no? Que tienen una condición, para empezar, todos muy técnica, porque la pinza es muy antigua, pero es muy técnica, tiene un saber mover un metal para que en la forma que está movido pueda conseguirse presión y depresión y compresión sin que sea de una dureza que no puedas manejar ni que dañe a aquello a lo que pinza, ¿no? O el clip con esa inteligentísima operación geométrica que tiene sobre un alambre, el famoso reloj de Arne Jacobsen, ¿no? Que indica que es tan racional, tan esencial, que indica con la aguja pequeña las horas y con la aguja larga los minutos. Muy parecido ya a los digitales de ahora, ¿no? Que te ponen la hora y los minutos como en 2 lecturas. Por supuesto, no hay posibilidad, creo yo, de desarrollar un objeto industrial más perfecto que las vinajeras de Marquina, ¿no? La prueba es los años que llevan haciéndose y es el objeto, cuentan, industrial doméstico más copiado de la historia, ¿no? Junto con la silla 7 de Jacobsen, precisamente, y toda la serie 7 de Jacobsen, que lo que hace es insistir, repetir, modificar, afectar un poco, matizar, para ir siguiendo, componiendo toda una serie. En el origen de todos está la silla 14 de Tonet, que lleva 170 años fabricándose igual. Y obviamente no es igual, porque las barnices han mejorado, porque las máquinas para curvar la madera han mejorado, porque las esteras se confeccionan de una forma que les pueda dar más dureza, porque el grapeado del borde ya es inoxidable y no se oxida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la silla sigue siendo la misma. 6 generaciones de Tonet llevan fabricándola. Por tanto, insistir, repetir, no tener miedo a redundar incluso, creemos que está en la base, de una forma de hacer arquitectura que puede tener una cierta garantía de funcionar bien, digamos, de conseguir resolver bien, de conseguir adaptarse bien a lo que se le pide, a lo que se le exige, porque en realidad, por supuesto, en eso coincidirían no todos, pero sí, desde luego Milá coincidiría con muchos otros, Milá lo repite mucho, ¿no? Siempre que dejes el ego aparte. No puedes diseñar una lámpara si pones sobre la mesa también tu ego, dice él, ¿no? No tiene interés diseñar una lámpara que no haya hecho nadie antes. ¿Qué interés tiene eso? Es como cuando en la escuela nos ponían a hacer una casa dentro de un cubo, ¿no? O alguien te viene luego, y eso era un ejercicio que tenía su interés, pero cuando alguien luego te viene a decir que va a hacer una casa que es un cubo, digo, pero un cubo porque es mejor que un cubo un poco más estrecho, de entrada, ¿no? Bueno, esta tienda la hicimos hace muchísimos años, cuando éramos jovencitos, y estaba en la calle Colón, desapareció hace ya muchos años. Era un local profundo, y en ese local profundo nosotros entendimos que la forma de trabajar era buscar ahí alguna esencia de carácter arquitectónico, alguna señal de arquitectura. Y una señal de arquitectura siempre es una distancia, siempre es una altura. Recuerdo una mesa redonda aquí en el colegio hablando, mira, ahí está Antonio Carbonell, hablando precisamente del tema de la cementera, en la que yo comenté, que estaba en la mesa, que yo comenté, pero si en la cementera hay un edificio que tiene 300 metros de largo. Si un edificio tiene 300, si a mí me llama un amigo y me dice, oye, hay un edificio que tiene 300 metros de largo y quiero que vengas a verlo porque estoy pensando si lo protegemos, no digo, protégelo ya. Un edificio de 300 metros de largo, el del aluminio que hay aquí a la entrada, viniendo la cementera, el que tenéis allí de los silos, ¿no? Es decir, hay una condición en la fuerza de la longitud, en la fuerza de la altura, que te da un inicio a una arquitectura. Como hicimos en aquel despacho primero que tuvimos, que se derrumbó, o como hemos intentado en otros casos, hemos intentado siempre sacarle partido a eso, ¿no? Que eso quede presencia, que quede constancia de esa fuerza, de ¿cómo diría? Desde ese placer que tiene el estar dentro de un espacio que tiene una señal importante, ¿no? Sea una longitud, sea una altura, sea un olor, sea un material que encuentras, etc. Bueno, esta tienda, como veis, pues nada, aprovechamos todo el fondo, tiramos en fachada nada, una tienda sin escaparate, el propio espacio era el que invitaba a entrar, ponían aquí un pequeño perchero de estos antiguos con algo colgado y algo unos zapatos en el suelo y ya está. Y tiramos una línea 2,26, yo siempre he tenido, cuando era jovencito, me gustaba presumir de eso, ahora soy más mayor y supongo que igual ya hasta he encogido algunos milímetros, pero que yo mido exactamente lo mismo con un modulor, exactamente lo mismo. Mido de hecho, en alguna ocasión le decía a Alfredo y a Lola en aquella entonces, yo no sabía si a lo mejor era una reencarnación de Le Corbusier o algo.
porque tenía la edad exacta de Le Corbusier, me obsesionaban las mismas cosas que él y tenía la estatura exacta que él, no, la estatura exacta que él hubiera querido tener, la del hombre ideal, ¿no? Lola sabe que hemos ido a la Tourette y he hecho así y he tocado con la punta de los dedos las celdas, ¿no?, de las habitaciones. Bueno, le dimos con los bloques la altura corbusiana, del 2,26, del modulor. Pusimos una alfombra de madera, que es el único que pudimos gastar. Hicimos al modelo ferretero, un local que con unos trames de hierro oxidado ahí arriba colgados y una alfombra de madera, como he dicho, y esa línea de 220 de bloque de hormigón recorriéndolo, diera un espacio que tuviera quizá un ambiente, o a lo mejor incluso esa otra palabra que es una atmósfera, ¿no? Demolido ese local y pasados 13 años después de hacerlo, tuvimos el encargo para hacer el monastrel, que estaba aquí un poco más adelante, en la calle San Fernando, y hicimos lo mismo, exactamente lo mismo. Para la tienda aquella habíamos fabricado una tienda ferretera, y para aquí, que era un encargo más cuidadoso, para un ambiente diferente, para un uso diferente, con un presupuesto diferente, hicimos un USM, digamos, ¿no? Trabajamos con la máxima calidad, cortamos las piedras con los tamaños que quisimos para que fueran siempre piezas exactas las que se produjeran por todo el paso de granito, que llegaban aquí y envolvían los baños y subían por las paredes, siempre piedras muy grandes, enteras, eligiendo las tablas nosotros. Hicimos las maderas del suelo que subieran por el lateral, formando unas maderas de Iroko de muy buena factura, muy bien con nuestros queridos Blasco siempre. Aprovechamos estos huecos para hacer también la barra de copas de cócteles con una cajonera por aquí, toda en continuidad. Bueno, ya he dicho. Eso sí, aquí era lo contrario en fachada, es decir, este mismo mueble, este mismo espacio, esta misma arquitectura, este mismo proyecto, aquí necesitaba protegerse de una calle que pasaban muchos coches, como la calle San Fernando, y era un lugar donde poder conversar, donde poder charlar, donde poder comer. Entonces le hicimos una doble puerta, una puerta primera toda cristalada, un felpudo entero ahí dentro y finalmente una plancha de aluminio muy potente que nos permitía ocultar tras ella con unas bisagras que no se veían y no aparecían y no parecía que estuvieran, la CGP, la caja del contador de agua, todas esas cosas. Y de ese modo, cuando estaba cerrada, quedaba hermético, y cuando no, pero teníamos toda la altura del local. Bueno, por supuesto hicimos un techo también flotante como allí, pero le pusimos un aislamiento acústico encima para que fuera amortiguara mucho mejor el sonido. Lo hicimos de pletinas de aluminio con un sistema que desarrollamos nosotros para que no hubiera ninguna junta a la vista y pareciera que aquello era todo una única pieza. Bueno, lo era en realidad prácticamente, aunque se subiera por partes. Es decir, la misma propuesta, el techo metálico suelto, el suelo de madera que ahora sube por aquí, el mismo proyecto, matizado, elaborado. Yo diría que como ese tránsito que hay de las primeras lámparas de Milá a la TMM o a la otra, ¿no? Y así fue como lo proyectamos. Por tanto, sin ningún problema de repetir, de ensayar, de volver a instalar la misma cosa en otro lugar, adaptarse a aquel lugar, atento al entorno, atento al contexto, obviamente, y amable con las personas. A mí me gusta decir que la arquitectura debería ser siempre basarse en 3 cualidades que para mí son suficientes, ¿no?, si se desarrollan bien. Ser siempre respetuosa con el entorno, atenta con las personas y muy técnica. Muy técnica, porque cualquier muro de construcción de marés de los que vemos por allá, o cualquier muro de mampostería de los que vemos por aquí, o esa maravilla de muros que hay al entrar, sean ferreteros o sean muros de calidad de palaciegos, de sillería, son operaciones muy técnicas, muy técnicas. Entonces, esa condición, junto con esa atención a las personas y ese respeto por el entorno, son las 3 patas, los 3 pilares que nosotros intentamos siempre que nuestra arquitectura tenga, ¿no? Si quería Alejandro que le lanzara alguna propuesta de guión de forma de trabajo, pues ahí la tiene si quiere. Esa puede ser, ¿no? Esta es la primera casa que hicimos. Una casa para un hermano mío que nace de un fracaso, ¿no? Nace de un fracaso porque la casa tenía que tener un invernadero en el centro. Me dice mi hermano, quiero un invernadero en la casa, algo así me dijo.
Y probablemente fui yo y no él el que dije en el centro. Y claro, los arquitectos tenemos que llevar mucho cuidado con las palabras, porque cuando usas una palabra hay palabras que te condicionan para siempre, ¿no? Si tú dices voy a hacer una casa con un invernadero en el centro, que no es lo mismo con un invernadero dentro, ¿no? O un invernadero en el corazón, o un invernadero, porque el corazón no está en el centro. Exacto. Pero si dices en el centro, como arquitectos que somos y jóvenes que éramos además, entonces te obligas, te condicionas, te ves, hay un momento en que te ves agarrotado hasta el punto de que haces un proyecto que tenía que estar en el entorno de los 150 metros y se te va a 200 y pico metros porque el invernadero está en el centro y obliga a unas circulaciones muy largas alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. De ese fracaso nace esta casa, de tener que dejar ese proyecto aparte y resolverlo. Y ese es el impulso enorme con el que se construye esta casa, ¿no? Que es el control exhaustivo de la métrica. Es decir, saber y aprender cuánto es 10 centímetros cuando una cosa mide 3 o 3,10 o cuando es una cosa de 90 o de 92. Esa diferencia entre unas medidas y otras tan importante que yo siempre he insistido tanto a los alumnos. Yo he llevado 25 años de mi vida un metro en el cinto sin quitármelo nunca, más que para dormir, midiéndolo todo, hasta que llegó un momento que ya no necesitaba medir nada, porque con una mirada sabía las medidas de las que estábamos hablando de las cosas, pero no lo sabía porque yo sea un mago que me pasa eso, no, me pasa que me he tirado 25 años midiendo todo por todo, los viajes que he hecho por todo el mundo, he medido rejas de Siza, escaleras de Alvar Alto, hemos medido calles en Pakistán, hemos medido por todas, y por supuesto todo lo cotidiano de casa cada día, ¿no? La altura de un inodoro que me ha parecido alto, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa obsesión por la métrica, que comenzó ahí, fue la que permitió hacer esta casa más pequeña, más estrecha y salirnos de la idea preconcebida de que un centro es un centro y sobre un centro pivota todo. Sobre un centro no pivota nada. Es un corazón lo que hay con un cristal que tienen. La casa no tiene más, tiene dos piezas, como se ven allí, que se cruzan, que tienen un invernadero en el centro y que él procura que tengan vistas cruzadas, que tengan cierto interés. Elegimos el hormigón porque estaba claro, estaba en el programa que la casa, el jardín iba a plantarse y iba a crecer de una forma exuberante porque era el deseo del propietario y por tanto qué mejor que el hormigón para esperar la agresión de las parras que se agarran, de los etcétera. Y construimos una casa intentando ser fieles a algo que dice Jasper Morrison, que he citado antes, que a mí me gusta mucho y que me parece algo muy importante y que también con frecuencia a los alumnos les he recordado, ¿no? Jasper Morrison, este gran diseñador que os decía antes, el de Supernormal, dice: una silla solo tiene que decir soy una silla. Y yo creo que esa frase es una categoría total, ¿no? Es decir, una casa, y la hago mía, una casa solo tiene que decir soy una casa. Una escuela solo tiene que decir soy una escuela. Entiendo yo. Para mí una casa es eso. Una casa no es un paisaje, no es una idea, no es un concepto, no es una teoría. Una casa es una casa, ¿no? Hagámosla. Es una cosa física que tiene que ser una casa, tiene que tener unas condiciones para poderlo ser. Vayamos a buscarlas, ¿no? Esta parte de aquí la construí, bueno, estas es las plantas de la casa que se ven aquí y ya está. Dos curiosidades aquí, que por eso he contado lo de Jasper Morrison, que bueno, que tienen su miga para pensar, ¿no? Porque lo importante no es lo que sabemos, lo importante es todo en lo que sabemos que tenemos que dudar, ¿no? Creo que está por ahí Pastor, ahí está, que de las 200 veces que me han presentado a mí en la vida, cuando he ido a dar una charla, hizo la presentación quizá que más me ha gustado cuando dijo aquello de que el que consideraba que yo era un arquitecto que tenía las dudas muy claras, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito que me han dicho nunca en un foro, bueno, bonito por sugerente, bonito, todavía de hecho no sé muy bien qué quisiste decir, pero sugerente lo es, ¿no? Las dudas bien claras, de qué cosas tenemos que dudar siempre, ¿no? Y la primera es de dónde estamos nosotros ante la obra. ¿Dónde está nuestro ego? ¿Dónde ha quedado? ¿Qué queremos contar, ¿no? Una casa es una casa, una casa es una casa, una casa es una casa. Bueno, cuando hicimos los planos de esta casa, mi padre, como todos sabéis, era arquitecto, mi madre era ama de casa, es ama de casa. Y cuando yo revisaba los planos con mi hermano, recuerdo una anécdota que he contado muchas veces porque me parece intensa, ¿no? Intensa. Estábamos trabajando en una casa para mi hermano, que tenía que ser pequeña porque ya veníamos del fracaso de la que había quedado más grande. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor conmigo y mi hermano también. Y teníamos la maqueta aquella y la
No, la maqueta todavía no. Y teníamos los planos a mano estos, dibujando, viéndolos. Y mi padre me hablaba de que si los huecos, la proporción, si los desplazaba un poco más aquí o allá, pues tendría una visión cruzada mejor, el poniente, el tal. Mi padre era un arquitecto que todo eso lo valoraba un montón, la forma en que una casa se articula con respecto a las orientaciones. Bueno, lo de la... Y pasó mi madre. Y mi madre se asomó por arriba y vio el plano. Y dijo, más armarios, Javi, más armarios. Y eso fue lo único que me dijo ese día. Es la única crítica que me ha hecho mi madre sobre esa casa. Puse más armarios. Bueno, las vistas cruzadas, etc. Esta es la casa más o menos hoy en día, que si no te dan miedo así los tigres y tal, pues puedes ir allí al jardín, pero con el machete, ¿no? Por tanto, aquella cosa de elegir el hormigón y de verlo para... Y tal. A Luis Santana lo conocí en el ascensor. En realidad lo conocíamos ya, Lola y yo, porque era vecino nuestro, era el hijo de nuestro vecino Luis. Lo conocíamos desde que era adolescente, que era cuando nosotros vivíamos allí. Pero, hola, adiós, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo están tus padres? Muy bien. Y un día coincidimos en el ascensor, vivíamos en el piso 10. Y estando esperando el ascensor que subiera, me dice, quiero que me hagas una casa. Y yo, claro, a mí me asusta mucho cuando me dicen eso, porque las casas son muy complicadas. Nosotros siempre hemos pensado como Sota, ¿no? Que las casas las hacemos los arquitectos porque, a diferencia de los pájaros, de los turones, de los conejos, de los etcétera, los humanos no sabemos hacernos la casa y tenemos que buscar a alguien que se especialice y se informe más para saberla hacer. Entonces una casa es de uno, ¿no? Y es muy difícil ser arquitecto y ser bueno haciendo una casa. Es muy difícil, yo creo, ¿no? Y entonces, bueno, una casa, bueno, no sé, no estoy seguro porque nosotros llegó el ascensor, empezamos a bajar. No estoy muy seguro porque es que nosotros casas no hacemos muchas, ¿sabes? Porque tal, desde el piso 10, ahí, aguantando. Y así como por el 5 me dice, no te preocupes, si a mí me gusta mucho Le Corbusier, me dice, tendría Luis 20 años, ¿no? Bueno, cuando llegamos al portal ya habíamos quedado para vernos en el despacho al día siguiente. Y le hicimos esta casa, una casa muy sencilla, él tenía una parcela pequeñita, él tenía una parcela, es que esto es difícil porque es que mi dedo es muy gordo, aquí, tenía una casa una parcela cualquiera en la zona de la Font, una parcela de 20-20, o no me acuerdo los metros que medían o algo más, de aquí a acá, no, más de 20-20, que tenía vecinos aquí, vecinos aquí, vecinos aquí y una calle por ahí por donde se podía entrar, ¿no? Y tenía una novia, una pareja, Ana, con la que iba a hacerse la casa, para los dos, que tenía miedo de vivir en una casa. Y Luis, además, se dedicaba a viajar y ella era bióloga y estudiaba en casa y trabajaba allí, hacía oposiciones y no sé qué, y Luis se iba los lunes y volvía los viernes. Entonces ella, claro, le agobiaba de hacerse la casa, no lo veía nada claro. Prefería tener un piso e ir allí a plantar alguna cosa, tener una huerta, una piscina, pero tal. Pero Luis quería una casa y quería una casa, porque a él le gustaba mucho la arquitectura y dije yo, ¿cómo es que a ti te gusta Le Corbusier? Cuando íbamos por el cuarto. Digo, si normalmente la gente no sabe quién es Le Corbusier. Y dice, es que yo tuve un profesor de historia del arte en el instituto que le gustaba mucho la arquitectura. Y en vez de hablarnos de pintores y tal, nos hablaba de Le Corbusier, nos hablaba de mí, nos hablaba de arquitectura. Bueno, el caso es que entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una casa que permitiera que ella estuviera tranquila allí y, aunque estuviera sola, porque fuera una casa muy cerrada, pero amplia, una casa patio, digamos, casi, y que, sin embargo, se expandiera cuando estuvieran todos y pudieran vivir. También había que hacer un pequeño sótano, porque Luis tocaba la batería con los amigos, y entonces eso es insoportable, claro, los tienes que meter en un sitio ahí muy abajo. Bueno, él la batería y los demás otras cosas, ¿no? Y venían allá a ensayar. Y al final fue todo una cuestión de planta, una cuestión de cómo organizar una planta, ¿no? La planta es el campo de batalla, decía Le Corbusier. Lo hemos comentado antes, la planta es el campo de batalla. Lo demás, todo es negociable. Yo pienso que la planta es el campo de batalla, siempre lo he pensado y lo he defendido, y por eso el póster de Le Corbusier, y por eso en el estudio lo saben, que siempre digo que mal vamos si los problemas no están en la planta. Y cuando hay, o sea, si vamos mal, hay que volver a la planta. A los alumnos continuamente se lo digo, enséñame las plantas, los renders, no, a mí enséñame las plantas, ¿no? En las plantas es donde yo, por lo menos, sé ver la calidad de una arquitectura. Yo la sé ver ahí, ¿no?
y estoy convencido de que reside ahí, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue estudiar una planta muy sencilla, como veis aquí, nada, una pieza en paralelo aquí que permitiera entrar con los coches, un patio aquí, otro patio aquí, una zona de conexión con esta zona que sería para leer los mayores, para estudiar los nenes cuando llegaran, aquí 2 habitaciones que podían unirse entre ellas y la habitación de los padres aquí. Una casa pequeña que tuviera un porche por aquí que daba hacia allí y que por aquí presentara las paredes siempre ciegas, salvo este ventanal de aquí con sus persianas de seguridad que permitiera. ¿Cuál fue la clave? La clave fue que fuera una casa que se expandiera mucho dentro y le colocamos aquí, en este porche, una gran puerta de estas que te ponen en los comercios, ¿no? Blanca. Entonces, cuando la casa estaba Ana sola, pues ella vivía en ese espacio de ahí detrás. Este espacio, ¿veis ahí la guía? Se cerraba y quedaba una casa que estaba vinculada por 2 patios, que se inundaba de luz, tenía unos toldos sobre los patios también, y que era como vivir en una pequeña casa patio que no tenía nunca esa relación de vistas hacia lejos, porque claro, en realidad el miedo es muy interior siempre, no es tanto un miedo real, sino que es el miedo de que tú ves mucho el exterior, ves la calle, ves pasar los coches y tienes esa sensación. Ella aquí se encontró cómoda, llevan ya muchos años viviendo allí y bueno, y esta fue la casa que les hicimos. Este encargo es muy diferente, pero también tiene una singularidad de estas. Son encargos cotidianos, pequeños, como veis, de presupuestos muy limitados que tuvieron pero que fueron para nosotros muy importantes y muy intensos de estudiar y de desarrollar, ¿no? El anterior por lo dicho y el primero por lo mismo, ¿no? Pero que, por cierto, con la primera casa que he enseñado, la de mi hermano, tengo una anécdota curiosa también, ¿no? Porque hicimos la casa, que como habéis visto son 2 cajones de hormigón con los huecos hacia adelante y por detrás muy ciega, porque detrás tenía unos vecinos muy encima. Y después, 2 años o 3 después, hicimos la zona del aparcamiento, el garaje y todo eso, porque al primer impulso económico no llegamos. Y en el segundo lo hicimos. Entonces, los albañiles que vinieron allí a hacer aquello, cuando llevaban ya, hicimos una pérgola de hormigón con una especie de trastero allí de bloque de hormigón, bueno, etcétera. Y estuvieron allí como trabajando bastante tiempo porque tuvimos que dejar fraguar el hormigón. Y cuando llevarían, no sé, llevarían un mes y pico allí trabajando, les digo, bueno, yo iba y luego me iba y les digo aquel día, digo, bueno, voy a ver un momento, voy a la casa que tengo que ver un momento a mi hermano. Y me dicen, oye, ¿y la casa dónde está? Porque nosotros vemos entrar mucha gente que entra y que sale. Recordáis cómo es la casa, los 2 bloques que hemos visto, que entra y que sale, pero no vemos ninguna casa. Y digo, pues la casa es eso, que hay ahí. Estábamos como de aquí a esa puerta de la casa un poco más. ¿Es eso de ahí? Dice, ¿eso es la casa? Dice, nosotros creíamos que eso era una balsa. Y entonces les dije, no, la casa es eso. Digo, bájate de las borriquetas, que os la voy a enseñar. Y os digo de corazón que esa casa la he enseñado a 300 alumnos de no sé dónde, de no sé cuándo, tal, hasta que mi hermano se hartó y dijo que ya no entraba nadie más. Y no he disfrutado nunca una visita enseñando esa casa como la que enseñé a aquellos 2 albañiles que alucinaron cuando entraron allí, vieron el invernadero, vieron la luz cómo entraba. La casa estaba bonita, muy confortable, muy bien amueblada, los suelos de madera, en aquello que ellos parecían que era una balsa. Lo cuento porque acabo de decir que yo creo, ¿no?, las dudas, que yo creo que una casa solo tiene que decir soy una casa. Y resulta que la primera que hago parece que lo que decía era que era una balsa. O sea que siempre estamos ahí como sin mucha seguridad en lo que decimos, ¿no?, ni en lo que hacemos. Esta es una parcela especial para una casa especial, ¿no? La parcela está por aquí, a ver si la veo. Está por aquí, es esa de ahí. Esa estrechez que hay ahí. Es una parcela de 14 metros y medio, lo que veis aquí, 14 metros y medio, que quedó con los diferentes planeamientos de la coveta, quedó ahí perdida y que no había forma de venderla ni de nada, porque claro, era una parcela que tenía una normativa de 5 metros de retranqueo a vecino y 5 metros al otro vecino y medía 14 metros. Entonces, obviamente, allí podías hacer una casa de 4 metros de ancha y estaba sometida, como ya sabéis que pasa en todas estas casas, tenía bajada por aquí al mar y todo, la parcela, pero estaba sometida al deslinde de costas, que es la línea de costas, y luego 20 metros para adentro. Y a la carretera también tenía que retirarse 5 metros. Claro, eso lo que producía era que tú lo que podías construir era este cajoncito de aquí.
porque la línea de costas pasaba por aquí, la piscina sí que se pueden hacer, ya lo sabéis, dentro de la línea de costas, pero las casas no, pasaba por aquí los 5 metros de la calle, 5 metros del vecino y los 5 metros del vecino. Vinieron a buscarnos contándonos que es que tenían un proyecto, pero es que claro, aquello no había quien se moviera allí porque era muy estrecho, porque era tal. Bueno, lo que hicimos fue como muy rápido, porque simplemente consultamos la normativa y en efecto la normativa decía aquello que le contaba. Claro, esa condición fue la que hizo que le costara tirada esta parcela a este tío, que está en un sitio impresionante, y le costó tirada, ¿no? Porque claro, una parcela que era como imposible, ¿no? Pero nosotros vimos en la normativa que los sótanos sí que se podían pegar a linderos. La casa, o sea, sobre el suelo no, sobre rasante no, pero bajo rasante sí que se podían pegar a linderos. Y entonces vimos la casa enseguida, ¿no? Porque dijimos, bueno, hagamos arriba un pequeño espacio que tenga una escalera para bajar, un pequeño estudio, y abajo, en el sótano, metámonos de lado a lado. ¿Qué pasa? Claro, el sótano se quedaría todo oscuro, porque la roca, como veis venir por aquí, subía hasta aquí. Subía hasta aquí, y nosotros podemos edificar aquí hacia arriba. Entonces lo que hicimos fue dar un corte en el terreno, crear unos muros de contención sobre los vecinos, y allí de corte a corte metimos la casa. En realidad la casa es una ocupación de un espacio que ha quedado después de cortar el terreno, con un patio detrás, un pequeño patio detrás, un jardín dando a la calle, un pequeño patio que bajaba hasta el sótano para dar doble ventilación aquí, y también el baño de la habitación que estaba por ahí. Aquí iban a vivir solo una pareja, y luego ya de lado a lado todo el rato, de lado a lado una tarima de madera, de lado a lado una piscina, de lado a lado un jardín y la bajada a la carretera, ¿no? Es un poco aquello, ¿no? Me recuerda un poco aquello que le gustaba decir a Sota de lo de la chistera, ¿no? El famoso conejo de la chistera, ¿no? O el gato por liebre, ¿no? De la liebre por... A ver, ¿cómo era? Gato por liebre, exacto, en vez de liebre por gato, ¿no? Que de repente miras, ves, utilizas un poco los conocimientos que tienes de cómo las cosas se pueden producir, y entonces resulta que encuentras una casa pues que se puede desarrollar así, y así la hicimos, ¿no? Y además tuvimos la suerte de poder hacer eso que siempre hemos deseado desde que nos recorríamos Lola y yo en moto Suiza a ver todas las casas de nuestros suizos queridos, de Galfetti, de Snocchi, de Bota, de todos aquellos, una casa entrando por arriba, ¿no? Que es una casa aquí muy difícil de hacer, y que es una casa que entras por la planta de arriba, incluso con el coche en la azotea, y luego ya bajas para abajo, ¿no? Se ve un poco como la casa, todo va de lado a lado, ahí están las paredes, y aquí se ve la parcela como quedó, los verdes de las casas del lado, las casas tienen arriba sus vallas y ellos viven aquí abajo. Claro, la casa la presentamos, luego hay que hacer esas cosas que hay que hacer siempre en la vida, ¿no? Que es saltarse algún semáforo, porque si no, las casas la presentamos en el ayuntamiento con las alturas que pedían reglamentarias, ¿no? Que eran 2,60 mínimo interior, pero 2,60 es mucho, sobre todo cuando lo que quieres es entrar y bajar y tienes que excavar todo el terreno y etcétera. Claro, esto tuvo una ventaja también añadida, bueno, en los planos se ve claramente, ¿no? Que es que al nosotros bajar y cortar apareció una explanada delante de la casa, que antes no había, antes era solamente el puro barranco, ¿no? Bueno, hicimos los planos del ayuntamiento y eso con 2,60, pero luego construimos la casa toda con 2,30 de altura. 2,30, que es una altura muy buena para vivir dentro. Eso nos permitió, bueno, todas esas condiciones que ya se suponen mejor. Aquí, encajados en la vila, entre una serie de casas, construimos Lola y yo la casa para... El Casal Jove, la Casa de la Juventud la Casa de la Juventud de la Vila. Un proyecto muy querido por nosotros, es esa casa de ahí que se asoma al barranco, que da también a la calle de atrás y que tenía esta configuración, ¿no? Esta había sido de todo, había sido hospicio de pobres, había sido un hospital de ancianos, había sido no sé qué, y tenía aquí todo, muchas intervenciones por dentro, etcétera, pero la podíamos vaciar, ¿no? Estaba protegida, ahí tuvimos el apoyo de Santiago Varela, que está por ahí, muy grande, muy importante, ¿no? Porque la casa tenía en principio una protección, pero pudimos, viéndolo con Santiago, resolver ese tema porque los usos que se le querían dar eran inviables con la escalera que estaba colocada en el centro, y era una casa que no tenía valor, más valor que el que le daban sus fachadas en el contexto de toda la parte, de toda la escena al río de la vila, ¿no? Y también la parte de atrás. Bueno, la vaciamos y otra vez la planta es la que nos da la solución, ¿no? No necesitaban, bueno, en este caso obviamente no teníamos que hacer alzados, obviamente, pero no necesitábamos, buscamos siempre no necesitar hacerlos. Lo saben en el despacho,
cuando hablamos siempre. Si tenemos que estar peleando con los alzados es que vamos mal, vámonos para atrás. La planta es el campo de batalla. Los alzados, de hecho, la sección nos ayudaría a construir los espacios que queremos estar. Y los alzados tienen que salir. De hecho, toda la vida se dijo aquello de levantar los alzados, ¿no? Era la expresión que se usaba. Vamos a levantar los alzados. Si los vas a levantar es que simplemente vas a hacer así, los vas a poner en pie. No te vas a poner el alzado a estudiar cómo lo haces, ¿no? Si estás ahí, es mejor volver hacia atrás, ¿no? Bueno, aquí vemos la planta, que consistió básicamente en meter un patio buscando la relación, la proporción, la distancia, la referencia con respecto a las paredes, quitar una cubierta de aquí y dejar que baje. Aquí se puso unos toldos luego, unos toldos grandes, y dejar que bajara la luz. El tema era un tema muy bonito porque era una casa para que los niños de ese barrio, es el barrio más depauperado de Villajoyosa, que viven en unas casas ahí muy oscuras que dan a la montaña, llenas de humedad, unas casas muy penosas. Entonces, al menos, y que además habían estado sometidos a un proceso de rehabilitación, pero como todo lo que pasa, el proceso de rehabilitación de toda esa barrera de casas llegó 2 milímetros, tuvo 2 milímetros de profundidad, llegó a pintura y pintura y pintura para pintar lo que es todo el escenario, digamos, de la postal de la vila, ¿no? Pero nunca llegó dentro, que es donde las casas estaban en muy mal estado. Bueno, todos esos niños que no tenían un cuartito con un ordenador, que no tenían wifi, que no tenían no sé qué, todo lo que tenemos los demás, lo que tienen nuestros nietos, pues lo iban a tener aquí, ¿no? Y es muy gozoso, y ha sido siempre muy gozoso cuando hemos ido allí verlo todo lleno de chiquillos ahí estudiando. De hecho, hicieron algo que nos gustó mucho, que es que lo abrían 24 horas en las épocas de exámenes, etcétera, para que pudieran estar ahí durmiendo. Bueno, esto quedó así. Nosotros colocamos ese patio, resolvimos el muro cortina, que en el proyecto estaba hecho con un muro cortina de la marca no sé qué, y nosotros el de la marca no sé qué no valía para lo que nosotros buscábamos. Necesitábamos algo más fino, más piel, que transparentara mucho más, que fuera más evidente la conexión de un mismo espacio, que el patio fuera solo una burbuja que permite bajar luz y que a su vez permite insonorizar un poco de aquí a allí. Eso lo habíamos aprendido ya en la casa con el invernadero, que en realidad lo hacíamos así porque lo habíamos aprendido en una casa que fuimos a ver, al Igorneto de Mario Bota, que se enrosca toda en torno a un patio y no tiene una puerta de arriba abajo. Y puedes hablar porque la voz tiene que hacer tal camino para llegar que no llega, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pretendíamos aquí, ¿no? Construimos eso también fue bonito de construir, porque construimos todo el perímetro, que fue mantenido, como habéis visto en la otra foto, con técnicas tradicionales. Es decir, redoblamos los muros. Los muros daban miedo porque eran muros de carga y estaban hechos con bolos del río. Yo no había visto eso nunca, ¿no? Los muros de 40, estos que hay por ahí, que picas, que ahora todo el mundo deja a la vista, ¿no? Eran bolos del río. Claro, entre un bolo y otro bolo, la cantidad de argamasa que entra es una barbaridad. Entonces, la sensación que te daba es que esas bolas iban a empezar a resbalar una sobre otra en cualquier momento. Entonces, eso lo doblamos con una pared del 12 de ladrillo macizo por dentro y las irregularidades por detrás las rellenamos de hormigón, y sobre eso fuimos tirando ya toda una estructura muy ligera, ¿no? Toda una estructura interior muy ligera, en la que era muy ligero el patio, eran muy ligeros los forjados, los techos, los materiales de revestimiento, etc. La cubierta la respetamos y la reconstruimos como a lo tradicional, ¿no? Recuerdo precisamente que estábamos aquí un día y, claro, esa cubierta era muy difícil de ejecutar y era muy difícil de subir a supervisar, porque era una cubierta que tenías que subir con una caída enorme, con arneses, con tal, y no teníamos allí para todos arneses. Ni tampoco teníamos muchas ganas de coger el arnés y subir ahí arriba, ponerte en el borde del alero a ver si estaban rematando bien. Pero estábamos trabajando con una empresa muy buena que nos ha hecho más obras y que tenía muy buen oficio, y el encargado, que se llamaba Gaspar, era un tipo muy bueno. La dificultad que tenía la cubierta es que, como podéis deducir aquí, era esviada, esa es la fachada del río, era esviada, y claro, al ser esviada, todos sabemos la dificultad que tiene hacer un paño de cubierta esviado, que es más largo por un lado que por otro, cuando quieres tener el alero horizontal, ¿no? Que se te va, y luego las entregas de las tejas son muy difíciles. Entonces yo le dije, Gaspar, por favor, ese día me acuerdo muy bien de esto, porque son cosas que están muy bien, que pasen, ¿no? Que nos pasen. Le dije, Gaspar, por favor, haz el favor de subir y llevar mucho cuidado, que lo hagan bien, que las entregas las cuiden muy bien, que todo se quede muy bien hecho. Muy tal. Sí, no te preocupes, si sabes que nosotros lo vamos a hacer bien. De todas formas, eso nadie lo ve. Y claro, va el arquitecto sabiondo, leído, ¿no? Y le dice, hombre, Dios lo ve, ¿no? Y me dice, Gaspar, con todo lo que ve Dios, se va a preocupar por eso. Ya no lo he vuelto a decir, en ninguna obra.
Bueno, ahí veis cómo es la transparencia, etcétera. Y las vistas hacia el barrio, la azotea que sacamos arriba, un edificio que le tenemos mucho cariño porque es un edificio que nos parece que quedó bien y que cumple su función bien y que hace lo necesario y que no tiene más. Allí veis que picando los muros por dentro aparecieron los huecos antiguos que estaban ahí y habían sido tapiados. Es decir, esto no es que nosotros quitáramos aquellos ventanucos y hiciéramos huecos nuevos, sino que estaban tapados, los sacamos y ahí quedaron. Y esta es la fachada de arriba. Bueno, hicimos en Palma de Mallorca una escoleta, una escuela de niños pequeñines, un proyecto delicioso, porque claro, lo ideal es que el cliente sea delicioso, ¿no? Y los niños, que es lo mejor que hay, ¿no?, que nos queda, pues lo son, ¿no? Y aunque ellos no eran los que hablaban con nosotros ni nos decían en el programa, sí sabíamos que estábamos trabajando para ellos, claro. Lo hemos hecho ahora recientemente también en Villajoyosa y lo hemos hecho alguna otra vez. Nada, aquí nosotros vimos, a ver, nosotros participamos las opiniones que tiene Enzo Mari, que es otro gran diseñador industrial de muchos objetos para niños, de muchos libros para niños, cuando dice que a los niños hay que tratarlos como adultos, no como adultos, como personas que son diferentes a ti y ya está, pero no toda esta parafernalia que se despliega en los juguetes de niños y en los colegios de niños, y etcétera, de los colorines, de los dibujitos por las paredes, de las cosas que reflejan o representan o imitan espacios naturales o no sé qué, ¿no? Y a nosotros eso no nos convence, ¿no? Nos gusta más como Mari, perdón. Total, que nosotros al final lo que hicimos fue organizar las aulas como nos pedían, que tenían que tener matriz cuadrangular, es decir, sensiblemente cuadradas, eso era obligado, y del resto no decían nada. Entonces, claro, un edificio que tenía que tener además la sala de usos múltiples, la sala para cantar, no me acuerdo qué era, los pequeñines de 0 a 1 que no hacen nada, más que dormir, cagar y mamar o tomar el biberón, y luego las cocinas, etcétera, y la administración. Y lo que hicimos fue organizar a la mejor orientación, las aulitas, como ya sabíamos, y luego envolver todo con unas formas que nos permitieran la desaparición de los pasillos, ¿no? Es decir, que ya no existiera ese pasillo de 1,20, de 1,50 que te lleva alerta con puertas, etcétera, sino que las transparencias de los patios, las formas curvas, las formas en que resbalaban unas piezas sobre otras permitía que la vista fuera más larga, que las carreras fueran más seguras, etcétera, ¿no? Para abundar en todo eso, hicimos todas las paredes forradas de corcho, todo el edificio es de corcho, las paredes por dentro, o sea, cualquier golpetado, no hay ningún ángulo recto en esquina, porque estos son puertas continuas. Y aquí todos son, como veis, ángulos en redondo, ¿no? Una curva amplia de 50, 60 centímetros, 70 centímetros, con lo cual todo es un sitio fácil. El agua correría fácil por ahí, ¿no? Si echáramos ahora mismo agua por aquí arriba. Y por aquí el agua correría fácil, bueno, pues como ellos, ¿no?, que corren sin parar. Un techo acústico muy bueno para que tuviera una amortiguación acústica muy grande, fuera luminarias, fuera rejillas de aire acondicionado, fuera todo menos el fuego, que se puso pesadísimo, no nos dejó esconder los detectores como nosotros queríamos, pero como veis los techos están limpios, no hay nada, y cuando cae la luz por la noche pues cae por las mismas zonas que los patios, que también se cubren con unas lonas, ¿no? La casa de los niños del barrio, este es un barrio así como un antiguo barrio de pescadores, que ahora tiene viviendas, digamos, sencillas, ¿no? Y entonces bastante inmigración también aquí. Entonces los niños tienen la casa diferente del barrio, ¿no? La casa de ellos es diferente de la de los mayores, pero no porque tenga el Pato Donald en la puerta o porque sea todo de colorines, que es casi un código de barras ya para cualquier, sino porque tiene patios dentro que cuando se mojan como los demás, pero que tiene también una piel que responde al sol de un modo o de otro, y a las luces de la calle se pone rosa y a las de la mañana se pone azul. Está forrada toda de un material de aluminio, tienen ventanas a la altura ventanas para mirar al exterior, óculos por ahí a la altura de ellos y a la altura de los mayores, también entre las aulas, y espacios en los que todo es como luego una serie de cortinas también que pueden cerrar en torno a los patios para la zona de comer, se expande, cuando se recogen las mesas se recoge. Bueno, ¿cómo lo construiré? Esa es la pregunta que leí yo una vez en unos escritos de Jean Prouvé, que él decía, cuando me encargan un proyecto, lo primero que me viene a la cabeza es cómo lo construiré. Bueno, pues
fue otra cosa que me produjo tranquilidad, digamos, calma. Porque es que a mí también me pasa lo mismo. Y entonces, si lo que te pasa a ti le pasa también a Jean Prouvé, te quedas ya más tranquilo que si, como lo que contaba antes de los Smithson, ¿no? Que iban siempre a la obra de Le Corbusier a buscar la solución, ¿no? Aunque eso lo supimos luego. ¿Cómo lo construiré? Decía, cuando pienso en algo siempre pienso en cómo lo construiré. Y nosotros, que también pensamos siempre lo primero en cómo es posible, cómo voy a poder yo explicar que cuando a mí me dicen que tengo que hacer un aeropuerto, que nunca me lo han dicho, o que tengo que hacer lo que sea, lo primero que viene a la cabeza es cómo lo construiré. ¿Cómo construiré qué? Si no tengo todavía una forma, si no tengo todavía una planta, una idea. Pero hay una simultaneidad y de todo que apunta siempre al cómo lo construiré, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos construido? Pues hemos construido sin miedo, como la serie 7, de Jacobsen que veíamos de sillas, ¿no? Repitiendo en Ecuador, allí a la izquierda, allá a 9.000 kilómetros de casa, aquí en Elche, a la derecha en la Escuela de Idiomas, aquí en el Museo de Torrevieja, aquí en un instituto en Muchamiel, la misma escalera, siempre la misma escalera, porque si das con una escalera que parece que puede estar bien, hemos hecho solo este tipo de escalera, no, hemos hecho otras. Hemos hecho esta escalera cuando hemos tenido que poner una escalera en un sitio como esta, que es mejor que se vea, que es mejor que no corte el camino de las personas, que no invada, que no ocupe mucho, que no coja protagonismo ninguno, etc. Y hemos hecho una escalera que es más etérea y hemos hecho una, otra y otra vez. Y se han mantenido las constantes principales, como en aquella lámpara primera del palo que tenía que ser alto, ¿no? La primera y más importante, nuestro mejor hallazgo, que no toca el suelo nunca. Y por tanto puedes fregar, ¿no? Que es una cosa muy importante, fregar, ¿no? Y luego, pues que siempre está suspendida, que a veces puede ser de goma, con unos perfiles más fuertes, que en las anteriores está de madera, porque es otro lugar, que puede ser adosada a una pared, que puede ser más larga o más corta, es muy ligera, es muy liviana, no pesa, etc. Es decir, repetir, repetir, repetir. Y apareciendo pequeñas diferencias, ¿no? Que son las que nos van... Hemos construido también, quitando... apartando de la mesa los catálogos, ¿no? Intentando en la medida de lo posible apartando de la mesa los catálogos, porque los catálogos están hechos para vender. Ya el origen de los catálogos, la época de los famosos commuters, ¿no? La gente que vivía a las afueras de Estados Unidos en la época de las case study, etcétera, iban los tíos con los catálogos a vender los electrodomésticos, etcétera, ¿no? Los catálogos los piensan en industria, lógicamente, para vender y con toda la buena intención, en muchos casos, claro, obviamente, de resolver cosas que a los arquitectos nos dan muchos problemas, ¿no? Pero a nosotros hemos preferido muchas veces esos problemas para poder resolver o plantear las cosas como nos parecía que la obra nos pedía. Porque si hay algo que tenemos de cabecera, es aquello que nuestro amigo Antonio Miranda nos dice, que él me permite, como es amigo, que yo repita siempre, que es que la obra susurra al oído del autor atento cómo quiere ser hecha. Eso lo dice él basándose en Roland Barthes, que escribió tanto sobre el autor y el texto, ¿no? Y dice eso, la obra siempre susurra al oído del autor atento cómo quiere ser hecha. Y es muy raro que una obra te diga, oye, quiero que busques en la página 27 de Tecnal tal solución, ¿no? Si no hay algo como este muro cortina que hemos hecho en la vila, que pide más transparencia, que pide más ligereza. Hemos empezado, no tenemos, obviamente, supongo que todos los que sois arquitectos aquí, eso nos repetimos, ningún plano as-built, es imposible. Esto de los planos as-built, nosotros la obra la vamos haciendo y conforme la vamos haciendo nos vamos adaptando. Si tenemos un cerrajero bueno hay más cerrajería, si tenemos un carpintero bueno hay más carpintería. Y si de repente un día es soleado nos damos cuenta que es mejor que la luz no entre tanto por aquel lado y cortamos los... Bueno, yo qué sé, lo que ya sabéis, ¿no? El caso es que las obras se van haciendo. Y hemos buscado entonces en muchas situaciones soluciones nuestras a las cosas, ¿no? Soluciones que pudieran permitirnos plantear las cosas como nos parecía que la obra pedía, ¿no? Desde cosas tan sencillas, tan ferreteras, tan pobres, como quitarle la capa fina a un mortero y hacerlo solo maestreado y dejarlo rugoso, y la ventaja que tiene, que se ve el paso de la mano del hombre, todo trabajo que deja a la vista. Milá también coincide en eso, ¿no? Todo, y Zumthor también se lo he leído, ¿no? Dicho de un modo o de otro, ¿no? Pero todo trabajo final que deja a la vista la presencia de la mano de quien lo ha hecho es por lo general un buen trabajo que tiene por lo menos tiene una calidad garantizada, ¿no? Tiene esa cuestión del tiempo, esa cuestión del esfuerzo, esa cuestión de la dedicación que nosotros valoramos tantísimo y que la vemos en las obras cada día y que
y que, bueno, que de alguna forma, simplemente quitando ese mortero, ganas por un lado eso, quedan los rastros de las maestras, que nos forzamos a hacerlas bien perpendiculares, bien a rincón, divididas en partes iguales en cada fragmento. No le damos la capa fina, dejamos solo el arrastre, con lo cual queda toda la variabilidad que el arrastre da, según cada momento le hayan pasado a la talocha de un modo o de otro. Bueno, la talocha no, la otra, la raspadora. Y finalmente lo que hace la pared también es que te pide más pintura. Y al pedirte más pintura, la pintura penetra más en los huecos y eso hace también que se matee más. Al tener más huecos, tiene más sombra sobre sí mismo. No es la pared esta blanca que no hay quien la mire al mediodía, ¿no? Bueno, también en temas más ligeros, más metálicos, hemos hecho también cosas que hemos tenido que inventarnos para poder resolver ajustes o soluciones que buscábamos, ¿no? Como esos sistemas de tubos que hemos empleado muchas veces desarrollándolos nosotros con nuestros, otra vez, queridos Blasco, y en los que juntando un tubo contra otro, dejando una cámara detrás y organizándolos de una forma que hemos ido desarrollando, que no se ven juntas ni se ven tornillos, pues conseguimos tener unas paredes muy planas, trasventiladas, microventiladas, además de trasventiladas, porque por los tubos también nos ventilan, fortísimas, que hacen, como yo digo, hay dos tipos de superficies metálicas, las que hacen clink y las que hacen plof, ¿no? Las que hacen plof son las buenas, las que hacen clink no valen nada, por mucho que sean de grandes marcas, ¿no? Entonces, conseguir eso en el exterior nos ha llevado a buscar nosotros el desarrollo y con eso hemos podido construir pues, edificios más o menos, pequeños pero largos, ¿no? Con la dificultad que eso tiene, con vuelos grandes, bueno, sabiendo y evolucionando en él, o edificios algo mayores, o edificios pequeños, pero que están situados en ese sitio precioso, en ese paisaje precioso, en ese paisaje de los más bellos que puede haber, que es el campo de Elche, ¿no? Que nosotros hemos hecho, Pilar y yo, esta obra allí, y ella sabe que los días que se nos ha hecho tarde en la obra y hemos visto los atardeceres en ese lugar son impresionantes, ¿no? Entiende uno perfectamente que cuando pasaban por aquí las caravanas, aquellas se quedaran allí, ¿no? Bueno, y cómo toma el sol ese material, por ejemplo, el sol de la tarde, ahí se ve, ¿no? Se pone dorado. Bueno, cuando hemos necesitado desarrollar obras ya de más complejidad, como esta que hicimos a la entrada de Alicante, con unos clientes muy buenos, pues porque el cliente es el importante al final, ¿no? ¿Por qué no salen mejor las escoletas? Porque nuestros clientes son los chiquillos, los niños, que son lo mejor que hay, lo único bueno ya que hay. Pero cuando encuentras un cliente normal, o sea, mayor, que no sea niño, y que sea bueno como estos, pues puedes desarrollar cosas, ¿no? Y hacer cosas. Y ahí también hemos llegado a extrusionar piezas muy grandes como estas de aluminio, que miden más de 30 centímetros de aquí a aquí y 12 o 13 de fondo, con las piezas subsidiarias para poder encajar todo, bueno, para poder conseguir una serie de acabados, etcétera, que queríamos, que nos parecía que la obra nos pedía. Y quizás en la estación de Luceros donde más hemos podido desarrollar eso. Aquí está nuestro cliente precisamente. Este también fue un buen cliente, Antonio Carbón, el que está aquí. Con esta estación, aquí en esta estación tuvimos la suerte de ser arquitectos entre ingenieros y de ser arquitectos para lo ferroviario. Entonces, ¿qué quiero decir arquitectos entre ingenieros? Que en un proyecto que tenía una licitación de 25 millones de euros o por ahí, porque había que hacer un túnel, porque había que hacer tal, nosotros manejábamos 4 millones de euros, que era la estación, y por tanto, lo que nosotros manejábamos, si queríamos 2 milímetros más de acero o 3 milímetros más, daba igual, nos lo daban, porque además siempre había prisa, porque siempre había que inaugurar. Entonces, el poder ir nosotros a esa calidad ferroviaria que yo decía, de que las cosas tengan el espesor que requieren, eso que me gusta a mí llamar a la verdad técnica, ¿no? La verdad técnica, me gusta a mí llamarle así, es esa búsqueda que hacemos siempre porque cada cosa tenga lo que necesita, porque el espesor sea el apropiado y el pertinente para aquello material que es y para dónde va a estar colocado y para qué uso va a tener, etcétera, ¿no? Eso, el presupuesto muchas veces no nos deja movernos cómodos ahí. Aquí sí pudimos. Y aquí entonces ya, bueno, pues aquí hicimos todo prácticamente, este sistema de techos que nos llamaron luego en alguna ocasión para decirnos qué marca era, qué tal, pues la Pava, lo hicimos nosotros. Pero es un techo que se desmonta entero, de muchísima calidad. Lo hicimos en Elche también, en el campo de Elche, ahí, con unos tipos que se llaman Plugin, y igual tú los conoces, Plugin, ¿no? Pues voy a conocerlos porque son muy buenos, pliegan todo tipo de chapas, hacen lo que quieras. Con ellos hicimos estos techos que se abren todos para poder meter la enorme cantidad de instalaciones que tiene una estación arriba,
dejando pasar el aire sin problemas, menos las cámaras de vigilancia, todo está arriba. Y eso nos permitió pues, tener un contacto ahí con la industria muy potente, con el taller que pudimos resolver. Y ahora quizá ya, para terminar esto del cómo construimos, los dos detalles que a mí más, casi me atrevería a decir que más me conmueven de los que hemos hecho en mi despacho nunca, ¿no? Y son los dos absolutamente subalternos. Y me ocurre que siento y creo que sentimos una satisfacción especial cuando resolvemos muy bien algo subalterno. Es decir, cuando resuelves muy bien un rodapié, cuando resuelves muy bien una pieza de metal que no puedes, como si fuéramos en ese momento más importantes, porque trabajamos sobre lo que nadie nos va a aplaudir por ello. Trabajamos sobre aquello que es fundamental y es importantísimo, pero que está en un segundo plano, por supuesto, que no tiene, como hacer una buena cimentación, ¿no? Hacer una buena cimentación bien hecha, bien ejecutada, con las barras bien tiradas, con los atados bien hechos, con todo, y luego se tapa y se queda allí, pero tú lo has hecho, tú lo sabes, ¿no? Está ahí debajo y lo sabes. Goethe tiene un pasaje muy bonito en un libro muy bonito que se llama Las afinidades selectivas sobre eso. Bueno, esta escalera era una escalera de casi 3 metros aquí, si no recuerdo mal, cerca de los 3 metros, 2,80, 2,50, no me acuerdo, pero muy, muy ancha, como se ve ahí. La hicimos toda de aluminio. La forramos toda de esta forma, hicimos una escalera primero con una pavimentación y luego la forramos de forma que no teníamos más que tornillos aquí a la vista. Y para hacer esto hicimos con esta gente todo lo que se le puede hacer a una plancha en un taller. Cortamos, fresamos, troquelamos, plegamos, todas las máquinas del taller las utilizamos para hacer una escalera que finalmente queda ahí. Tiene buen uso, muy buen desgaste. Son chapas de 4 milímetros de aluminio crudo, sin anodizar, que hicimos muchas pruebas. Tenemos muestras en el estudio todavía de ellas, con el ranurado para que no resbales, con el agujero para meter la iluminación de emergencia de subida incorporada, con solo tornillos en el frente y no tornillos en la cara, que se atornilla antes de poner para que al fregar la mierda, la roña no se quede en el tornillo. Bueno, todo un cuidado por un elemento que es absolutamente subsidiario. Y que a mí me gusta casi más, que son las andanas que tuvimos que hacer después y que ya es lo más subalterno que hay, ¿no? Que es hacer un bordillo contra el que van a golpear todos los días y mucho los autobuses cuando se acercan, y que uno que vive en Luceros hace unos 12 años, justo de cuando hicimos la estación, pues, bueno, al lado de Luceros, y subo y bajo mucho para allá porque vengo mucho aquí abajo a ver a mi madre, y cada vez que subo veo el bordillo que hay en la parada de autobús delante de la farmacia, que llevan ya 5 o 6 remodelaciones de todo aquello, y cada vez hacen el bordillo más grande, más gordo, con forma para que repela el golpe del autobús, etcétera, y siempre acaban los bordillos de granito, y eso que son piezas de verdad, estropeadas, esportilladas, dobladas, porque el autobús tiene una inercia muy grande y puede con ellos, ¿no? Y los nuestros están perfectos. Y es una solución extraordinariamente sencilla, pero que pasa también por el trabajo del taller, ¿no? Por el trabajo de conocer un poco el taller y las posibilidades que te da. Nada, es una plancha muy gruesa, si no recuerdo mal son de 10 milímetros, aunque puede que fueran de 15, ya no me acuerdo, de 10 yo creo, que están plegadas así y entran, esto es el suelo de asfalto de allí, y penetran con una entrada como de 10 centímetros, todo a lo largo de la andana, todo, penetran dentro, para que el golpe que va a dar el autobús o el coche va a hacer trabajar el material siempre acortante. No lo va a hacer trabajar como sobre una cimentación a vuelco, como trabajaría un granito, sino que va a hacerlo trabajar acortante. Y todos sabemos que como mejor trabaja el metal es acortante y su resistencia es infinita. Tiene un poco de pliegue para no dañar al autobús, pero no suficiente para que el autobús pueda subirse. Tiene la altura que procede, por lo mismo, ¿no? Por las cuestiones de uso. Y luego tiene unas piezas que hicimos todas enteras, son 3 las andanas que hay, muy largas, que vienen, que se ingletan aquí y que luego se galvanizaron enteras, y que además, por supuesto, la caja no solamente tiene la entrega en inglete, sino que tiene luego todo esto por aquí abajo, está cosido a tornillos que la atornillan al suelo. Luego se hormigonó encima y luego se asfaltó encima y se puso el pavimento. Es el detalle más subalterno, digamos, que uno podría hacer, más allá de un rodapié o un no sé qué, pero que a mí me resulta muy gozoso verlo y verlo cómo acertamos ahí, ¿no? Cómo acertamos en esa forma de interpretar lo que era ese encargo, lo que era esa necesidad. Bueno, y para terminar os voy a contar una obra, voy a ser breve, una obra muy breve, que hemos hecho muy lejos de aquí, a 9.000 kilómetros de aquí, en Ecuador,
donde tengo ya familia prácticamente, amigos del alma, que conocí en un momento dado cuando en la época de la crisis, etcétera. Yo estuve dando mucho clase por Latinoamérica, en muchos países de por allí, y finalmente recalé en algunos de esos viajes por Ecuador, hice amistad con gente de allí. Luego Ecuador entró en un ciclo de un dinamismo, como dicen ahora, económico enorme, de una cantidad de inversión pública enorme, en universidades públicas, en colegios públicos, en aeropuertos, autopistas, carreteras, etcétera. Y la casualidad del azar hizo que alguno de los profesores con los que yo tenía buena amistad ahí estuviera al cargo del desarrollo de todo un campus nuevo para la Universidad de Cuenca. Cuenca es esta ciudad aquí, está a 2.600 y pico metros de altitud sobre el mar, sobre aquí, y está atravesada por 3 ríos que caen, está en la zona andina, y caen, todos estos ríos caen, son muy caudalosos y caen desde aquí, desde el Cajas. El Cajas es esto, es un parque natural enorme que hay allí, que tiene muchos lagos, de deshielos, de lluvias, de tal, y que luego corren por los ríos, y alrededor de esos ríos se hicieron. Se llama Cuenca, porque uno de los ríos principales, donde está el hotel, donde yo me alojo, que es una maravilla el sitio y el hotel, está al borde de este río, y ahí tiene una pared muy escarpada, y ahí se hicieron muchas casas, los españoles cuando llegaron, muchas casas al recuerdo de la cuenca de aquí, ¿no? Y por esas razones por las que se llamó Cuenca. Bueno, pues ahí, como por aquí, justo al final de la ciudad, ya con vistas al Cajas, se amplía la Universidad Pública de Cuenca, que tiene un campus central aquí, que tiene un campus de medicina, etcétera, sanitario aquí, y se hace un nuevo campus, que es el campus tecnológico técnico, donde van a estudiar tecnológico, más que técnico, ¿no? Y bueno, arquitectura está aquí he dado clase yo soy profesor de la Universidad de Cuenca desde hace ya 10, 11 años, y de los cursos de maestría, claro, no voy todos los martes. Bueno, y aquí es donde venía donde se hace este campus, ¿no? Este campus es, entonces, bueno, me invitan, me proponen el que yo participe haciendo uno de los edificios que había que hacer en el campus Balzai, porque la oficina de allí, entre otras cosas, iba sin parar, teniendo que aprovechar unas inversiones enormes que estaban haciéndose, como os he dicho, en ese momento, ¿no? El campus se sitúa por ahí ya se ve nuestro edificio hecho, y esto es el campus en planta. Bueno, nosotros nos dan esta zona de aquí, y nos piden, este proyecto lo he hecho en colaboración con Javier Durán, que es mi colega, hermano en Ecuador, con el que he hecho después otras cosas también. Y este es el solar que tenemos, y solo tenemos un solar lleno de verde, porque allí el verde sale por todos lados, con el río muy cerca, muy encima, y con la necesidad de alojar un programa, ellos le llaman el edificio administrativo, es decir, es un lugar donde hacen los pequeños congresos, las conferencias, los grupos de trabajo, la administración del campus, pero también tienen los decanatos y toda la administración en torno a los decanatos. Es decir, tiene esa parte más administrativa y luego que también gestiona el resto del edificio, que es todo lo que os he dicho. Y luego, por otro lado, tiene hay que hacer un edificio de investigadores, es decir, de despachos para la gente que está becada o que está haciendo las tesis o lo que sea, donde le dejan alojarse, etc. Es una universidad que funciona muy bien y además está muy bien dotada, y además tiene un campus que lo hizo Javier Durán, mi compañero. No lo hizo, el campus histórico lo remozó él, que fue Premio Nacional de Urbanismo en la Bienal de Quito, que es una bienal muy importante en Latinoamérica. Bueno, el caso es que nosotros nos ubicamos aquí. Nuestra propuesta es ejecutar 2 edificios, porque además había que construir en 2 fases. Por un lado, un edificio largo y apaisado, otra vez aprovechar el fondo del solar, lo de la tienda primera, ¿no? El fondo grande que nos proponía el solar, una pieza larga, cómoda de usar, muy extendida, que sea la zona de administración, centro de congresos, todas esas cuestiones, y luego una torre que la contrapunte aquí, porque como veis el campus tiene un pequeño embolse aquí. Hace una pequeña bolsa de fondo. Entonces nosotros planteamos un edificio aquí y un edificio detrás que le haga contrapunto aquí, que es el que estarían todos los despachos de investigadores. Claro, para llegar allí a este edificio nuestro hay que atravesar y como aquí es necesario llegar con máquinas, con vehículos, etcétera, y como el solar tiene además, bueno, esta foto de aquí la pongo solamente para que veáis el lugar, ¿no? Esta es la cubierta de nuestro edificio, ahora veréis por qué tiene tantas vigas y cómo da contra esos árboles inmensos que son el río que pasa por delante, ¿no? Cuenca la vegetación allí es apabullante, ¿no? Porque el clima es, bueno, ya sabéis, cálido y muy húmedo.
Esto es bueno, todo el despliegue que se hizo en la ejecución. Y aquí se ve cómo es el proyecto, ¿no? Y aquí es un momento en que yo creo que se conjugan bien planta y sección, ¿no? Planta y sección. La planta es el campo de batalla, la sección es la que nos tiene que permitir que esa planta se implante de modo adecuado en el lugar. Desarrollamos esta planta, pensamos que en un solar que tenemos un desnivel como este, el edificio queremos hacerlo todo de toda la longitud, si lo apoyamos en el nivel de arriba, como os he dicho, tenemos unas curvas de nivel aquí que dan un salto, como el campus baja hacia el río, entonces aquí tenemos un desnivel de aproximadamente 3 metros, ¿no? Entonces montamos el edificio encima, calamos ahí la gran sala de actos que necesitamos de 20 metros de luz, dejamos detrás el gran lobby abierto que tienen siempre estos espacios para congresos, etcétera, y ya cruzamos hacia allá, hacia la zona de administración y decanatos que están arriba, con las zonas de grupos, ¿no? De trabajo en los congresos, de grupos, pueden ser, todas se pueden unir entre ellas o se pueden abrir, o sea, cada una tiene un patio que le da apoyo cada una tiene un patio de apoyo y se pueden unir en 1, 2, 3, 4, las que se quieran. ¿Qué ocurre aquí? Que para dar este salto, para saltar de aquí a allí, dejando pasar por aquí debajo a los vehículos que vengan hacia el otro edificio, que en un primer momento tenía 6 plantas, aunque en la maqueta habéis visto que tenía más, pero eso es otra historia que ya hablaremos, pues aquí para poder pasar por ahí necesitamos que el edificio, que tiene 20 metros de anchura, sea capaz de vadear 30 metros de salto, lo cual es un esfuerzo enorme para que un edificio prescinda de apoyo, de pilares, etcétera. Pero no queríamos hacer un puente, no podíamos hacer un puente. El otro día vimos como en Villajoyosa hicimos un puente porque teníamos un barranco, hicimos como los ingenieros, un puente y el edificio encima. Aquí no podíamos porque el desnivel que teníamos aquí era de 3 metros, no podíamos colgarle por debajo vigas, ni mucho menos vigas para cruzar 30 metros. Tampoco encima podíamos tirar unas vigas enormes. Entonces, ¿qué decidimos? Que la solución tenía que estar en la planta. Y entonces lo que hace el proyecto es hacer unas paredes opacas y ciegas y hacer una serie de patios que van, como veis, van alternados. Unos miran hacia allá y otros miran hacia acá, que van formando unas Cs de hormigón. El edificio se ejecuta todo en hormigón y entonces esas Cs, digamos, cosen la losa de arriba con la losa de abajo. Aquí hay una luz como de 8 metros, está este patio, está el paso central, está este patio, está la luz de, creo que son 6 metros o así por aquí, o 5 o 6 metros, 5 y medio, 6 por ahí, y luego la otra fachada toda ciega. Y entonces esa especie de constructo, que es ese elemento en cajón de hormigón que por dentro está perforado pero cosido unas piezas con otras, adquiere inercia suficiente para saltar. No toda, pero casi toda. Y entonces nosotros simplemente elevando. Tened en cuenta que Ecuador es el país que más sismo tiene de Latinoamérica, ¿no? Los brasileños hacen estas cosas que hacen porque tienen sismo cero, ¿no? Todos lo sabemos. Aquí es el país que más sismo tiene. Entonces es muy complicado resolver una estructura que va a hacer esas cosas, ¿no? Bueno, por eso podemos poner unas vigas arriba, que son las que se veían en la otra foto, etc. Los vestíbulos son abiertos, los espacios estos son todos abiertos, los patios que caen no tienen cerramiento. Estos sí, por un tema de voces, pero estos de aquí no, porque en Ecuador, construir en Ecuador, eso sí, os lo digo, es una delicia. Porque claro, o sea, a empezar no tienen código técnico. Y después, que eso ya es una delicia en cualquier lado. Pero además tenéis que tener en cuenta que ahí construimos con una hoja. La fachada es una hoja. Es un muro de 40 centímetros de hormigón. Por dentro y por fuera, se acabó. Y la cubierta, cuando yo le decía a mi compañero Javier, bueno, la cubierta podríamos ver cómo lo hacemos para que no coja mucho canto, así la aislamos por bajo para aislar, pero ¿tú qué quieres aislar una cubierta? ¿No te crees que estás? Aquí las cubiertas no las aislamos, las cubiertas cogen el calor por el día y nos atemperan el edificio por la noche. Y entonces no tenemos aislamiento, no tenemos tenemos un muro entre el espacio y nosotros y arriba un muro entre nosotros y el exterior. Una impermeabilización, claro, y unas gravas de lastre, ¿no? Y eso nos permite, bueno, pues conseguir esa piedra. Ahí se ve el edificio, que es muy largo, tiene 130 metros, no se puede fotografiar entero, pero aquí se ve como el campus baja, cruzas por debajo y el nuevo edificio que aparecerá allí, que el proyecto está hace ya muchos años hecho, pero no sé cuándo se hará. Aquí se ve cómo cruzamos por bajo. Claro, el apoyo, el salto, el apoyo estructural es mucho mayor que el ancho de paso,
porque nosotros saltamos y apoyamos por aquí, tenemos apoyos ahí dentro, aquí como veis no tenemos, y aquí estamos apoyados aquí detrás. O sea, el salto se produce desde aquí detrás, porque todo esto es el talud que luego se ha conformado y se ha protegido, ¿no? Entonces estamos hablando de 30 metros por 20. Un edificio muy técnico, como yo decía antes. Estos son los patios que caen encima del paso, que se perforan para que también, bueno, contribuyan a que el paso tenga más luz y unas vistas más cruzadas que hay ahí de arriba abajo, etcétera. Esta es la pieza poderosa, yo creo, desde este lado, ¿no? Un edificio que no es nada más que es una gran estructura capaz de albergar dentro, eso sí, con más finura, ahora lo veremos, y con mucha amortiguación, todo lo que son los espacios de vida, ¿no? Este es el lobby principal, ese que tiene 20 metros por 20, o sea, que es inmenso, ¿no? Tiene 400 metros cuadrados o un poco menos. Aquí se ve. Aquí cogimos estas paredes de aquí, las llevábamos de madera. La arquitectura non finisce mai, decía Coder, ¿no? Le gustaba decir, la arquitectura no termina nunca, siempre estamos cambiando, modificando, como decíamos antes, es imposible tener un plano as-built, ¿no? El edificio te dice, te pide, te sugiere. A mí con eso de no finisce mai hay una leyenda por ahí que se cuenta, que yo no sé si es verdad, pero yo quiero de todo corazón que sea cierta, que es que Pierre Bonnard, el pintor, famoso pintor de la época de los impresionistas, amigo de Cézanne, de toda esa gente, fue detenido una vez por la policía en un museo porque estaba allí con sus cajas de pintura retocando un cuadro que tenían en el museo desde hacía tiempo, ¿no? No era capaz de dar por terminada una obra, ¿no? Pues a nosotros nos pasa algo parecido y entonces siempre mientras la obra está viva y puedes... Entonces, bueno, esta pared que iba a ser de madera la hicimos al final de este mosaico, que es un mosaico de gres artesano que hacen allí, que lo tiene Javier, mi compañero, en la cocina de su casa, y que a mí me había gustado mucho siempre, me había gustado mucho, y un día decidimos que ya estaba bien de tanta madera y quitamos aquello, hicimos este mural donde Lola nos ayudó a estudiar una serie de píxeles que hay dorados, que son estas piezas que se ven por aquí, que solamente se hizo una proporción de las piezas, se esmaltaron en dorado, las otras es simplemente la despigmentación que saca el propio gres, que es un gres natural, ¿no? Pintamos también los lucernarios por dentro en dorado para darle a la luz ese tono un poco así que tiene, elegante, digamos. Bueno, esto es parte del vestíbulo también. Este es el paso central, cuando vas hacia allá, que tiene estos patios que decíamos, que son estos muros de hormigón que ya están aquí revestidos de materiales más dulces. El suelo es un suelo continuo extendido por todo el edificio de madera de allí. En la tradicional que ponen allí, que es muy bonita, que es 5 centímetros por 2 metros. Es el corte tradicional de las casas más antiguas de Cuenca, el que se sigue usando. La sala de actos con la luz entera y el patio al lado. Aquí tenemos unas grandes vigas arriba que pasan. Y bueno, y como el resto del edificio pues se va. Aquí se pintó una parte de... Perdón. Aquí se pintó una parte del hormigón de dentro en blanco para potenciar un poco más. Estos son los patios y estos son las aperturas que hay ahí para colocar, que todavía no estaban ahí colocados los paravanes estos móviles para poder comunicar más o menos las piezas. Es la madera que es muy bonita, como veis. Bueno, un edificio así, duro, muy técnico. ¿Va? ¿Se me oye ya? ¿Sí? Nada, como decía, un edificio muy áspero incluso por fuera, ¿no? Donde el agua de las permanentes lluvias de Cuenca hacen que el hormigón vaya cogiendo ese color de piedra antigua que tanto nos gusta y que aquí es imposible, ¿no? Que solo coge porquería roja, pero no se pone nunca como en Galicia, como en estos sitios así que llueve mucho, y el edificio va cogiendo cada vez más sangre, digamos, y se va enraizando más en el sitio. Por supuesto, todo ese badén que habéis visto que entra dentro de Rocalla, eso está todo plantado dentro y empiezan a aparecer por ahí plantas por todos lados porque allí en las juntas de los suelos salen verde, ¿no? Bueno, y quiero terminar con esta imagen porque nosotros hemos dicho ya en algún momento a lo largo de la charla, he comentado, ¿no?,
que nos gusta entender que somos arquitectos y, por tanto, hacedores de cosas, constructores de cosas, ¿no? Y esas cosas que pensamos y esas cosas que planteamos son muchas veces muy difíciles de hacer. Y hay otras personas que no tienen las manos finas como nosotros, que son las que se dedican a hacerlo y las que lo pasan y lo pasan mal por hacerlo con nosotros. Y muchas veces pensamos que son cada vez peores, que ya no hay oficios, que ya la gente no sabe trabajar, que tal. Y es verdad, pero también es verdad que hay muchos más de los pocos que creemos, que se implican en las obras, que trabajan y que las hacen con aprecio y con gusto y que luego se van y que el día de la inauguración nadie se acuerda de ellos. Entonces, por lo menos hoy, que quede aquí una imagen de nuestras 2 obras de Ecuador, nuestros soldadores que nos hicieron toda la celosía aquella y todo lo que había que hacer aquí, nuestros jardineros que nos colocaban las palmeras aquí, mis primeros albañiles, Juan Antonio, Jesús y Manuel, que hicieron la casa de mi hermano y a los que guardo a todos ellos devoción. Gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Qué bonito ver, ya te había escuchado, por supuesto, muchas de las obras, en tu estudio, en alguna mesa redonda, cuando eras profesor y nos contabas la casa de tu hermano. Pero estaba preguntándome cuánto tiempo hacía, ¿no?, que no venías al colegio a contar todo, ¿no? Todo, lo que quisieras, da igual, cuenta lo que quieras porque esto es una maravilla. Otra vez, muchísimas gracias porque momentos como esto te hacen olvidar y te hacen disfrutar de la arquitectura y volver a querer seguir trabajando y trabajar por lo que quieres. Yo solo dar paso a si alguien quiere preguntar, que me imagino que sí, o participar, o Quiero preguntar. Yo no me he leído ¿Estás chufado? Yo no me he leído ese libro de Zumthor, pero te quiero preguntar, ¿cómo se hace la arquitectura? O sea, perdón, ¿cómo se piensa la arquitectura? O sea, no, pero eso no me lo puedes preguntar a mí. Eso es alta traición. No, ¿cómo la piensas tú? O sea, es verdad que ante la obra construida, esto también lo decía Carlos Martí Arís, ¿no? Las teorías y los discursos tienen como un papel subsidiario, secundario, ¿no?, respecto a los valores que quedan ahí en lo construido, ¿no?, que al final es lo que va a quedar con el tiempo, ¿no? Pero efectivamente hay que pensarla, ¿no? O sea, no se puede hacer ciegamente, digamos, ¿no? Entonces, háblanos sobre cuál es para ti la materia prima de la arquitectura o la materia prima de tus proyectos, ¿no? ¿De dónde surgen las ideas y cómo lo piensas tú? A ver, esa pregunta es muy complicada y yo no la sé responder. Pero sí te diría que hay referencias, apoyos, yo siempre he pensado, aquí está Sonia, que como acaba de decir, fue alumna mía y creo que lo puede corroborar, también lo fue Andrés, que el buen profesor o el buen maestro o el buen comunicador, no sé, lo que te tiene que generar siempre son dudas, ¿no? En realidad, yo creo que la arquitectura la hacemos más dudando de lo que hacemos, dudando de lo que tenemos que hacer, que sabiendo lo que tenemos que hacer. Por lo menos es mi caso y por eso me gustó aquella presentación, ¿no?, que he comentado antes, ¿no? Es decir, cómo abordar las cosas sin que predomine el ego, sin que sea lo más confortable, lo más cómodo para uno, sin que sea lo que se está esperando de uno, sin que sea lo que pueda dar un golpe en la mesa que no ha dado antes nadie, sin algo lo que pueda deslumbrar, sino pensar en las cosas de un modo esencial. Y yo he intentado contarlo a lo largo de la charla, transitar ese recorrido de una forma sin ningún problema de repetir una escalera, sin ningún problema de repetir un detalle, sin ningún problema de repetir una madera, sin ningún problema de plantearme hasta qué punto este edificio puede... Eso sí que te puedo garantizar que está fuera. Y si quieres que te dé cosas más sólidas, te puedo dar lo que te daría Lola, a lo mejor si estuviera aquí, que a ella le gustaba siempre repetirnos, pero que cuando estuvo Alfredo ya lo dijo, porque Lola, Alfredo y yo hemos compartido muchas miles de horas de charla y decía aquello que le gustaba a Lola tanto, que ella nos lo descubrió de Mies, ¿no? Que Mies decía, en la arquitectura no deberíamos hacer nada que no sea posible, que no sea... nada que no sea posible. No, ¿cómo era otro? ¿Sea posible?
No, útil no, ¿cómo es, Lola? Que nada que no sea posible, que sea necesario y que tenga sentido. Claro, si tú te pones eso en la pared del estudio, te quedas inmovilizado para siempre, ¿no? Pero tenerlo como una referencia es valioso, ¿no? Es decir, ¿qué cosas de las que puedo yo acomodar aquí, resolver aquí, plantear aquí, son cosas que tienen sentido, ¿no? Porque ese tema del tener sentido es casi el más difícil de la tríada, ¿no? Porque lo otro, aunque si lo miras bien, los tres pueden tener un aspecto casi filosófico. No parece que porque sea posible es porque tengas presupuesto para pagarlo. No, es mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, y también no te puedo contestar a eso porque no sé contestarte. Pero te puedo decir que, por ejemplo, a mí me gusta mucho una anécdota, ¿no? Una categoría que contaba un buen amigo mío que se llama Carlos Labarta, que tú lo conocerás además, y que fue profesor mucho tiempo donde tú estudiaste y también ahora es en Zaragoza, buen amigo mío, muy listo. Y en uno de sus escritos cuenta él que Rafael Echaide, el arquitecto que fue luego colaborador de este otro, no me acuerdo, que se hizo sacerdote, que hicieron lo de la SEAT y todo aquello, ¿no? De Ortiz Echagüe. Sí, pues entonces te lo sabrás esta anécdota, que él cuenta que Rafael Echaide era profesor de proyectos en la escuela, pero era un hombre de muy pocas palabras. Entonces prácticamente solamente corregía cuando veía los proyectos diciendo esto es grande o esto es pequeño. Sonia se ríe porque igual ya me lo ha oído contarlo. Esto es grande o esto es pequeño. Pero es que yo creo que así, solo con eso, porque claro, esto es grande o esto es pequeño, es lo mismo que decir que esto es largo o esto es corto, o tiene un poquito de acepciones, ¿no? Son guías naturales, las mismas que por eso me gusta a mí mucho ponerme en referencia o en relación o ponernos con los diseñadores industriales, ¿no? Que hacen mobiliario, quiero decir, no los que dibujan piezas de motores, ¿no? Porque son gente que trabaja para cosas que tienes que tocar con la mano, que tienen que estar cerca. La lámpara, tened en cuenta, cuando vayáis a hacer una lámpara, dice Milá, yo sé que tú has leído el libro de Milá porque leí una cosa bonita que escribiste sobre tened en cuenta que la lámpara va a estar más tiempo apagada que encendida, dice Milá, ¿no? O que el palo tiene que ser muy largo, aunque sea muy complicado explicárselo a los clientes, dice, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan largo? Aunque la lámpara nunca vaya a subir hasta ahí, ¿no? Yo soy un arquitecto antiguo. Tengo una enorme confianza en la disciplina, y creo que todos los matices que se incorporan a un proyecto le dan bondad o no se la dan, y que si buscas mucho la autoría te equivocas, y que si buscas la neutralidad, la familiaridad, la supernormalidad, es más fácil que aciertes, ¿no? O por lo menos que no te equivoques, ¿no? Y como me dijeron que decía Cruyff, yo no soy futbolero, pero me dijo una vez un arquitecto que decía Cruyff que el buen jugador de fútbol no es el que siempre juega bien, sino el que nunca juega mal. No te puedo decir mucho más. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. ¿Una crítica dura? ¿Alguien? Venga, esa, dura. Sí. Precisamente, con casi mis 60 años de profesión, hoy he venido y te he dicho a aprender muchas cosas. Y realmente he aprendido en la capacidad de querer y creer en las pequeñas cosas. Lo cual está muy bien. O sea que, bueno, yo te digo que verdaderamente he disfrutado, he aprendido cosas y estoy contento de haber venido y sobre todo del planteamiento filosófico de la arquitectura. Que aunque tú digas que no, yo creo que el planteamiento tuyo ha sido filosófico y poético. Con esto ya acabo. Bueno, lo que sí es cierto, desde luego, es que yo tengo mucha confianza en las pequeñas cosas, ¿no? Y en las cosas, todas esas multiplicidad de cosas que construyen una arquitectura. Y a los alumnos les decía siempre, no preocuparos, cuando acabéis tendréis que hacer un local. En un local hay un montón de cosas para resolver y un montón de problemáticas que te van a incomodar para poder hacerlas. En realidad yo creo que la arquitectura, yo por lo menos necesito hacerla siempre contra algo.
es más fácil trabajar contra algo, contra un solar muy pino, contra este último edificio que es un edificio poderoso, potente desde el punto de vista estructural, contra un solar que para sacarle esa longitud que pretendes no puedes si no vadeas un lugar que es como imposible, y eso te va a condicionar a que la planta tenga que ser de un modo u otro, ¿no? Pero es la planta la que te va a dar la solución, ¿no? Y como luego los matices, los Heraclids, los materiales que habéis visto que vamos colocando van atemperando todo eso y lo van haciendo confortable, ¿no? Sin confort yo creo que no hay arquitectura. Milá también dice en su libro que el confort es la categoría máxima de las clases de construcción en las escuelas cada día son más, digamos, frívolas, porque realmente el saber construir y el saber poner ladrillos es tan importante como coger el lápiz y dibujar, que es importantísimo saber de materiales y utilizarlos, ¿no? Y eso, pues, en fin, te sigo diciendo que ha estado muy bien todo el planteamiento. Muy bien, gracias. Muy bien, estupendo. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Me dicen por online? ¿Tiene paso? Vale. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Aquí en honor a un amigo mío muy querido y muy antiguo que está allí y que es muy sabio también, y sabe mucho, y ha venido a verme y me ha dado mucha alegría. Voy a decir que una de las cosas también que a mí me ha enseñado a hacer arquitectura, la arquitectura que hago, es entender que no solo en la arquitectura están las claves para hacerla, ni de lejos, ¿no? Que en la literatura, por supuesto, en la filosofía, en el pensamiento, en la poesía, en la literatura, en el paisaje, en tantas cosas, en la conversación, en los amigos, en las casas. Decía Christopher Alexander, alguien al que recomiendo muy fehacientemente, que su libro de la construcción atemporal de la arquitectura. El modo atemporal de construir. El modo atemporal de construir. Ese libro es una joya. Si queréis, además, bueno, yo creo que es un libro muy importante, que hay que leer, ¿no? Y Christopher Alexander dice que la arquitectura buena, la verdadera arquitectura, tiene una cualidad. No está en mi mochila. Lo voy a leer. Tiene una cualidad. Dice Christopher Alexander. No es literal, ¿no? Pero la verdadera arquitectura no se puede enseñar, ni se puede explicar, pero sí se puede reconocer. Decía Huiza precisamente, en una de esas locas charlas suyas que siempre tenía, decía que los estudiantes tenían que permanecer en la escuela de arquitectura hasta que supieran distinguir lo que era arquitectura de lo que no era. Y que en el momento que ya supieran distinguir lo que sí era arquitectura de lo que no era, ya se podían ir. Daba igual si estaban en tercero, que en quinto, que en cuarto, ¿no? Pues dice Christopher Alexander, la verdadera arquitectura no se puede explicar, no se puede dar a entender, pero enseñar, pero sí se puede reconocer. Es muy importante, tiene ventaja, quien ha estado ya antes en otras buenas arquitecturas para poderla reconocer y para poderla entender, ¿no? Porque tiene una cualidad, la cualidad principal, la que está en el este era un poco gurú, entonces la cualidad que está en su espíritu, en su nudo, en su centro, es una cualidad que es muy difícil de definir, ¿no? De ponerle nombre. Ernesto me mira así porque él no quiere leer este libro, se lo he dicho 20 veces que lo lea. Y dice, es una cualidad, te hago un resumen, una cualidad que él llama la cualidad sin nombre, porque es una cualidad que no... Y dice, pero es una cualidad que tiene que ver con lo vivo, y que tiene que ver, pero no es suficiente con lo vivo, y que tiene que ver también con lo íntegro, pero no es suficiente lo íntegro, y él va argumentando por qué no es suficiente cada uno de estos. Tiene que ser también confortable, pero no es suficiente con que sea confortable. Tiene que ser libre, pero no es suficiente que sea libre. Y tiene que ver con lo exacto, pero no es solo lo exacto. Tiene que ver, y es muy importante, con lo sin ego. Pero no es solo eso. Espera, tiene que ver con lo eterno, esa cualidad, tiene que ver con lo eterno. Pero sobre todo, tiene que ver con lo común. Pero con lo común porque es común, dice él. Y también
es reconocible porque es ligeramente amarga. No son una mochila, ni efectos de vers, ni se cambiar. Y es ligeramente amarga, Una y mochila es ligeramente amarga, dice Christopher Alexander, porque incluye el paso del tiempo. Es decir, la buena arquitectura tiene esa cualidad sin nombre que reúne todas esas cosas que no son nombrables. Y él escribe todo un libro en torno a esto y luego, bueno, y luego hace más cosas, ¿no? Ese libro. A mi amigo me dirigí antes, y ya termino, para decirle que si hay una cosa que me ha ayudado a mí también a guiarme en la arquitectura, es algo que decía un común querido de los dos, que era Juan Ramón Jiménez, que decía que el mismo texto en dos ediciones diferentes dice cosas diferentes. Entonces, por eso es tan importante saber construir, acertar con la construcción, saber qué es lo que quieres que pase en aquel lugar, sin saber muy bien tampoco qué es lo que quieres que pase, ¿no? Pero lo que está claro es que no es lo mismo un material que otro, una dimensión que otra, una medida que otra, y que en todo eso, yo ya he dicho antes una declaración de principio, yo soy un arquitecto muy disciplinar, y creo que en todas las herramientas que tenemos nosotros de saber aproximar la medida, el tamaño, la elección del material, las texturas, ese tocar, que ahí, con todos esos ajustes, dejándonos guiar a lo mejor por las dudas que nos generaría el Scheide, si esto es grande o es pequeño,